Sí, la idea va a ser discutir un poco, tampoco lo vamos a hacer exhaustivamente, pero sí que se vayan sabiendo más o menos qué había que hacer en cada ítem. Eh, Igual no quiero detenerme un montón y también vamos a aprovechar, porque creo que no va a llevar mucho tiempo, vamos a aprovechar para empezar con la guía de nitrógeno, aprovechando esto que dijo Marian, de que si bien no tuvieron teórica todavía de nitrógeno, van a ver que los problemas que vamos a hacer siguen la misma lógica de lo que veníamos haciendo hasta ahora, no necesitan saber nada nuevo. Así que va un poco por ahí. ¿Se me escucha bien, no? Ahora ya como... Sí, Bárbaro. sí, sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, bueno, entonces le fui copiando acá, vamos a ver, esperen que me acomodo. Bueno, el primer punto del parcial, que lo acorté un poquito acá con Paint, que les hablaba del dióxido de cloro, les dejaba en claro que no consuman dióxido de cloro, y empezábamos un poco a, nada, les dimos la Lewis y les hicimos un par de preguntas. La primera pregunta eh, les daba el TREPEV. ¿Está grabando? Sí, sí, estoy grabando, estoy Sí, grabando. está grabando, está Ah, grabando. listo, no lo veo, en general estoy acostumbrada a verlo y no. Está el puntito. Listo, Ya está. es yo que no estoy compartiendo. Les pedía TREPE para el dióxido de cloro y que describan la molécula por teoría de enlace de valencia, ya les daban la estructura de Lewis, inclusive les decían, bueno, fíjese en esta estructura solamente, porque si no ahí podían tener ambigüedades. No sé si esto les trajo problemas, sé que teoría de enlace de valencia como que no, siempre es algo que jode un poco, pero bueno, simplemente verlo rápidamente, más que nada tienen que, bueno, que ubicar acá el átomo central, ¿no? No sé si ven que tiene 4 zonas de densidad electrónica, es decir, que lo que tienen acá es un cloro sp3. Eso significa que va a tener una geometría electrónica tetraédrica, con todo, una geometría electrónica tetraédrica, y la geometría molecular les va a quedar angular, ¿no es cierto? Porque tienen estas dos pares libres, bueno, pares libres es un poco mucho decir, pero... Y después viene la parte temida de teoría de enlace de valencia, que era intentar describir. Fíjense, bueno, los enlaces que tienen, ¿no es cierto? Tienen 2 enlaces dobles de cloro, oxígeno. Electrón libre solito, sí, lo toma como, viste que en realidad en TREPEV lo que te, no sé bien cuál es la palabra que usan, pero hablan como de regiones de densidad electrónica. Entonces, de la misma manera que un enlace simple, doble o triple, te da lo mismo, es una sola región, ese electrón solito también te cuenta como un par, o sea, es una región más. Obviamente después, perdón, en los Sí, ángulos y eso puede ser que cambie un sí, poquito porque seguro. no va a tener la misma repulsión que un par, digamos, un par electrónico, pero sí se toma, esa era, digamos, La la dificultad. cuestión en el molécula. Sí, seguro. Y bueno, lo que tienen ahí entonces es 2 enlaces sigma, más o menos, 2 enlaces sigma, que van entre los orbitales sp3 del cloro y los orbitales p del oxígeno, y después como tienen un doble enlace, saben que eso viene por un solapamiento pi, o sea, 2 enlaces pi, que se van a dar, fíjense, el cloro, como hibridizó sp3, tiene 2 pares libres, si quieren lo pongo primero esto más abajo, 2 pares libres que están en el cloro sp3, o sp3 del cloro. Entonces, fíjense que el cloro ya no tiene orbitales p para hacer este doble enlace, entonces el doble enlace, el enlace sigma, va a darse entre los orbitales d del cloro y los orbitales p del oxígeno. O sea, hasta ahí, con eso ya tienen descrito todo. No sé si quieren... Vayan interrumpiéndome porque como tengo que borrar el dibujito, si hay algo que no queda, nada, me cuesta volver para atrás. Pero sí, más o menos era bastante directo, en especial siendo que no tenía que hacer la Lewis, sino ya por ahí les agarraba más dudas. Bueno, y después lo que les preguntaban eran que, teniendo en cuenta la reacción de formación que se la daban del dióxido de cloro gaseoso, les daban el valor de delta H de formación, de la entalpía de formación, y les pedían que estimen el valor de energía del enlace entre cloro y oxígeno en esta molécula. Y les decía, usen valores tabulados que ustedes consideren que son adecuados. Entonces, para encarar esto, la manera capaz más fácil de verlo es hacer un ciclo, por lo menos yo en general eso siempre lo encaro así, me parece más cómodo, donde lo primero que hago es romper todos los enlaces reactivos y después lo armo todos los productos, ¿sí?
En este caso, como tanto los reactivos como los productos, todas las especies ya están gaseosas, acuérdense que las energías de enlace, a las que quiero llegar de alguna manera, siempre están definidas en estado gaseoso, entonces acá ya ese trabajo estaba hecho, no había que hacer mucho más, entonces lo primero que pueden hacer es romper los enlaces de cloro y de oxígeno. Si rompo acá el enlace de cloro, fíjense cómo está la estequiometría, ¿no? Para usar esto. Entonces, tienen media molécula de cloro, si lo rompen lo que van a conseguir es un átomo de cloro gaseoso, y lo que van a gastar en esto es media energía de enlace cloro-cloro, ¿sí? Fíjense, también recuerden que cuando hacen este tipo de planteos tienen que tener en cuenta cuál es la conectividad en el sistema, es decir, el cloro tiene enlaces simples, el oxígeno tiene enlaces dobles. Tengo que tener en cuenta eso porque cuando vaya a buscar energía de enlace voy a buscar una energía de enlace simple, cloro-cloro. No sé si hay enlaces dobles, pero por las dudas. Y fíjense también que estamos escribiendo la reacción de energía de enlace como está definida, o sea, estamos bien con la dirección, que es siempre endotérmica, siempre romper el enlace. Y después, si rompo la molécula de oxígeno, lo que tengo son 2 átomos de oxígeno gaseoso, y ahí lo que voy a estar rompiendo es un enlace solamente de oxígeno, entonces un enlace, doble enlace oxígeno-oxígeno, y acá entonces ya tenemos los átomos sueltos, y si se fijan, ya con un solo paso podemos terminar este ciclo, ¿no? Porque, en definitiva, ya con esto podemos armar el dióxido de cloro, la atomicidad nos alcanza. Fíjense, tienen que tener en cuenta cómo es el dióxido de cloro al que queremos llegar. Lo que vamos a formar es un enlace, un doble enlace cloro-oxígeno, ahora vamos a hablar un poco más de eso, y otro doble enlace. Es decir, después podemos hablar de si es un doble enlace puro o no, eso iba más bien el ítem B, pero digamos, la notación que hayan elegido acá, por el momento mucho no importa. Entonces, una vez que tienen esto, tienen armado su ciclo, saben que delta H de formación es igual a un medio de la energía cloro-cloro, más, perdón, acá me equivoqué yo, ¿no? Fíjense que acá tenemos definida al revés la energía de enlace, entonces va el menos. Entonces ahora sí, delta H de formación, así como lo estoy leyendo, es un medio de energía de cloro-cloro, más la energía del doble enlace oxígeno, menos 2 veces la energía de cloro-oxígeno. Y bueno, de acá ya estaban, ¿no? Porque este valor se los daban acá. Los otros valores, la energía cloro-cloro, oxígeno-oxígeno, los podían ir a buscar a la tabla. No sé si aparece ahí. No. Ahí va. Los podían ir a buscar a las tablas. Acá, fíjense que, bueno, las tablas se los ponen con error y todo, que es un error bastante mínimo. Esto es un poco a gusto del que lo hacía, pueden inclusive, yo muchas veces, de hecho cuando hice este ejercicio agarré y redondeé, directamente no puse decimales, porque lo que estamos buscando es más o menos el número, no estamos con una exactitud absoluta, así que eso depende de quién lo hizo, cómo lo hizo. El error obviamente no lo tomaban, porque no lo íbamos a tener en cuenta, ya era un nivel de dificultad que va por arriba de lo que estábamos buscando, y bueno, si despejan, iban a conseguir, yo hice la cuenta, me dio 307 kJ por mol, pero tampoco la revisé un montón, así que calculo que anda por ahí. Estaba 257. Sí, Sí, Ahora. 200. ¿sabés qué me dio ayer eso? Y lo seguí mirando, y ok, 257. Sí, a mí Sí, también. igual. No, le aviso a la gente para que no paniquee sobre eso. O sea No, es que yo me quedé con esa duda porque lo hice 2 veces, no sé qué metí mal en la no calculadora. sé si 257 exacto, pero 250 y pico era. O sea, no me Sí, acuerdo sí, el sí. número exacto, pero por ahí andaba. Me suena que No, pero eso es lo 250. que me dio ayer, así que Ok, como que ok. me quedé. Bueno, sea lo que sea, fíjense que Sí. para ser un poco críticos con el número que obtuvieron, lo primero que nada es que conseguimos un número positivo, que eso está bien, o sea, las energías de enlace siempre son endotérmicas, así que estamos bien. Y fíjense también más o menos el orden del número, ¿no? Si me daba 10 kJ por mol dudaba, si me daba miles de kilojoules por mol también dudaba. Esto es un número bastante decente en principio. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda. No, soy yo la que no supo usar la calculadora, así que quédense tranquilos. Qué raro, bueno. Bien, y después el ítem C les decía, bueno, ahí tienen mal, ¿no? 257.
El ítem C les pedía que miraran un poco, voy a borrar acá todo esto, si puedo. No puedo. Bueno, les decía que se fijen en el valor este que obtuvieron, y les pregunta si estos valores de energía son compatibles con la descripción electrónica. Y les decía, si van a las tablas no van a encontrar el doble enlace cloro-oxígeno, pero lo que tienen es el simple enlace con oxígeno, entonces más o menos ahí pueden darse cuenta. Y no sé ahí si alguno me quiere decir qué pensó con esto. Pero una pregunta, ¿ahí en las tablas, en esa última que subieron, o a una, estaba el doble enlace? Cloroxígeno no. No lo encontré yo al Sí. menos. Va, yo sí. Usando la que subimos al Classroom, no estaba. En una, no sé si es la última o la anterior, sí estaba. A ver, la que No, no hay tal dice- cosa como último o anterior porque solo subimos una. Va, en las tablas que aparecen ahí... Las que tienen mezcla de potenciales, constante deformación, todo. ¿Sí? Sí, esa. Ah, esa. No está el enlace cloroxígeno, casi con total seguridad te lo digo, pero lo busco. Fíjense por las dudas, pero... O, bueno, sigamos. Igual no viene al ¿cuánto- caso, pero... Sí, sigamos, no viene al caso igual, pero... Pero sí, o sea, nosotros pensábamos acá en las energías de enlace, vieron que tienen lo que subimos hace poco al Classroom, de hecho lo subimos cuando empezamos a pensar el parcial, que tienen la tabla de energías de enlace, es un paper que tiene 1000, no sé, tiene como 5 páginas, la idea era usar esas, igual no cambia mucho, y ahora sí vemos que está, lo discutimos un poco, pero... Lo que les están preguntando igual es más que nada si este valor que calculaste es compatible, y te dicen, fíjate con la energía simple de cloro-oxígeno, ni siquiera te gastes mucho. Claro. ¿Qué El pueden mensaje, decir? el comentario de no están tabulados los enlaces dobles cloroxígeno es para que no pierdan tiempo No, dando claro. vuelta y vuelta y vuelta 2 horas en la tabla buscando la energía de ese enlace, o sea que no, que sigan con su vida, digamos. Y lo calculan. Claro, Claro, igual tal si cual. la tenían, es lo mismo. Sí. Claro, tal cual. Venía bien, de hecho, tenerla, bárbaro. Y ahí Gonzalo está diciendo esto, de que por resonancia debería estar la energía entre un enlace simple y un doble. Y sí, es lo que yo medio tiré antes, de que, está bien, si se fija en el enlace cloro-oxígeno, tiene carácter de doble enlace, pero también en resonancia, cada tanto aparece un simple enlace. Es decir que, en realidad, el enlace cloro-oxígeno en esta molécula es un híbrido entre un simple y un doble enlace. Yo esperaría que tenga un valor intermedio. Y efectivamente, si miramos con el simple enlace cloro-oxígeno es mayor, que es lo que uno esperaría, y bueno, si encontramos realmente el doble enlace cloro-oxígeno, esperaría que sea menor que ese otro. Una cosa que aprovecho ahora porque viene bien es que tengan presente de que cuando uno muchas veces pone estructuras resonantes, no significa que cuando uno pone estructuras resonantes, uno habla de que estas estructuras son principalmente las que más contribuyen a la descripción del enlace químico en una dada molécula. Pero no significa que todas contribuyan por igual. En este caso, yo les dibujo 3 estructuras resonantes y eso no está significando necesariamente que tengan un 33%, digamos, cada una de peso. No tiene por qué ser así. Lo único que está queriendo marcar esto es que, bueno, estas son las principales estructuras, pero qué sé yo, capaz que la primera y la última tienen un 10% de peso y la del medio tiene un 80% de peso. O capaz que al revés, capaz que entre la primera y la última está el 80% del peso y el 20% restante, digamos, está en la segunda. Lo que sí es claro es que todas estas son razonablemente apreciables y tienen una importancia relevante como para que las consideremos importantes a la hora de describir el enlace químico. Pero no significa que hay tipo... que acá, por ejemplo, hay un tercio de enlace doble, porque tengo una estructura, digamos, bueno, no sería un tercio de enlace doble, pero se entiende, o sea, no significa eso, ¿sí? Necesariamente. Entonces, un poco el problema, más allá de que el análisis era lo que se esperaba, esencialmente que discutan en términos de, bueno, ok, el enlace medio valió tanto, el enlace simple vale tanto, bueno, se nota que está un poco más fuerte que el enlace simple, qué sé yo, pero no es el doble, que yo, algo así como para parecer el enlace doble y todo eso. Pero uno puede hacer una discusión más profunda de, bueno, que yo miro que el valor esto de la energía de enlace está por arriba del enlace simple, pero no está tremendamente por arriba del enlace simple, lo cual puede estar hablando de que efectivamente las estructuras que tienen enlace simple tienen bastante peso, digamos, tienen bastante peso. Si ustedes miran las estructuras, ustedes jamás hubiesen hecho, con las reglitas de la Lewis, jamás hubiesen hecho las estructuras de la izquierda y de la derecha. Por eso mismo le estamos dando a la estructura, porque si ustedes seguían todas mis reglas, las reglas que yo les conté, la clase que vimos Lewis, ustedes no hubiesen llegado a las estructuras de la izquierda y de la derecha, hubiesen solo llegado a la estructura del medio. ¿Se entiende? La estructura de la izquierda y la derecha tienen múltiples problemas según las reglas que vimos, como por ejemplo que los oxígenos esos
que tienen el punto no cumplen el octeto, ¿entiendes? Entonces ustedes hubiesen dicho, esta es una mala estructura de Lewis. Sin embargo, son estructuras que se sabe que aportan, digamos, se sabe que aportan. Entonces por eso las presentamos así. Bueno, ¿cuánto aportan? Y aportan bastante, porque la realidad es que el enlace en esta molécula no está tan lejos de un enlace simple, energéticamente, ¿se entiende? Entonces ese nivel, ese análisis sí se puede hacer. Y es algo que es importante que hagan, y es algo que es importante que tengan presente, de que cuando uno dibuja estructuras resonantes no significa que todo es que el peso se distribuye equitativamente entre todas las estructuras que uno dibuja, ¿ok? Eso es muy importante que lo tengan presente. De hecho, hoy en química del nitrógeno, no sé si hoy o la clase que viene, vamos a ver ejemplos en los que uno puede plantear estructuras resonantes, pero no significa que sean las dos todas igual de pesadas, ¿ok? Bueno, perdón, sigamos. No, está verdad. Bueno, eso por un lado, y después el último ítem, que les hablaba un poco de los óxidos de flúor, les decía, bueno, Sobre el ítem anterior. sí, A mí me dio, porque hice las mismas cuentas, pero me dio mal el despeje. Me dio 2.30, ¿sí? Y Bueno. yo justifiqué esto, en vez de corriéndolo por el lado de que había más, que aportaban más los enlaces simples, dije que el solapamiento del enlace doble entre los orbitales 3D y los 2P no era tan bueno, entonces la energía del doble enlace no se me iba a ir tan arriba cuando yo, o sea, dije que el enlace que se formaba también estaba entre del simple y el doble. Justifiqué por el lado de que el doble no iba a ser tan alto porque el solapamiento entre los 3D del cloro y los 2P del oxígeno no era tan bueno. No sé si está bien o... Y hay que ver exactamente qué escribiste, o sea, no te puedo decir que tipo te vas a sacar un 34% del puntaje, 70% del puntaje ahora mismo, porque no, porque hay que ver exactamente qué escribiste y ver la situación en particular. Si hiciste mal la cuenta, digamos, y te dio muy baja la energía de enlace, entiendo que después a la hora de argumentar vamos a tratar de ser consistente con el número que vos obtuviste, digamos, o sea, Claro, se te bajará algún puntito, digamos, por haber hecho mal la cuenta, pero en el examen, digamos, pero bueno, tu análisis después termina siendo consistente con lo que vos encontraste. Es como que no penalizamos doble, digamos, por haber hecho mal una cuenta, pero bueno, después hay que ver el análisis. No sé si está bien, entre comillas, especular con el resultado que vos obtuviste para esta molécula en la que te planteamos que hay enlaces dobles y simples resonando, si está bien ese número agarrarte para hablar sobre la fuerza del enlace doble, porque vos te estamos diciendo explícitamente que esta molécula es un híbrido entre enlaces dobles y simples, entonces no podés concluir cosas sobre el enlace doble en esta molécula con el valor hallado experimentalmente. O sea, no, porque no es un caso en el que lo que esté midiendo sea un enlace doble puro. Pero bueno, hay que ver qué escribiste, no, tranqui. Ya veremos cómo va. sí, en principio no hacía falta meterse con el solapamiento por cómo te preguntaban, pero nada, va a depender de cada caso. A ver, Igual, yo vos sí. identificaste esto de que hay un híbrido, de que lo que está pasando acá es una mezcla de enlace simple doble, así que más o menos por ahí viene la mano. Nosotros ya lo van a ir viendo también a medida que después reciban las correcciones y todo eso, que por más decir, uno puede decir la respuesta mejor, peor, más o menos, o justo lo que había que contestar. Digamos, lo importante y lo que van a ver después, por ahí a veces uno sí recibe una penalización de alguna manera mayor si uno cometió un error conceptual, digamos, grave. Tu respuesta no tiene como un error conceptual grave, en el sentido de que podría por ahí no ser la mejor justificación, qué sé yo, pero no es que tiene un error grave, o sea que si te bajan a un punto no es que, digamos, va a ser terrible, porque al menos si justificaste, como dijiste recién, correcto, o sea, si te hubieras metido la pata y lo del solapamiento, hubieras cometido un error grave, ahí es donde uno medio la pifia, porque si encima que usas un argumento que uno no esperaba que usaras y lo usas mal, eso es como un problema, pero si está bien el hecho, digamos, está bien argumentado en el sentido de conceptual, si te bajan a un punto no va a ser demasiado terrible. Bueno, y el último ítem entonces que les hablaba de los óxidos de flúor, decía, bueno, los principales óxidos de flúor, a diferencia de lo que pasa con el cloro, que más o menos ya los conocían de la guía, son estos dos, y en particular les pide para esta molécula, le da la conectividad y todo, que intente explicar los motivos que generan que es una especie intrínsecamente inestable. Y les dice analizando el tipo de enlaces químicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí
lo primero que tienen que hacer es saber cuál es el tipo de enlaces químicos, entonces lo más completo sería, bueno, partir de plantear, por ejemplo, una Lewis para darse cuenta de cuál es el tipo de enlaces químicos. Acá lo que tienen son 14 y 12, son 26 electrones, es decir, 13 pares, la conectividad se las dimos para que no haya ninguna duda. Y bueno, acá se ponen a hacer, ¿no es cierto? Es siempre primero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y acá no hay mucha ambigüedad, o sea, no podemos plantear ninguna estructura de resonancia, no podemos expandir ningún octeto, todos cumplen el octeto, o sea, es una Lewis bastante directa. Y fíjense, bueno, que lo que nos están quedando es que el tipo de enlaces químicos que están entrando en juego acá son un enlace simple oxígeno-oxígeno y enlaces simples también, flúor-oxígeno. Y les piden, intente explicar en base a este tipo de enlaces químicos, ahora que los tenemos identificados, sabemos cuáles son, qué hace que esta molécula, que ya te están diciendo que es inestable, sea inestable. Y entonces acá, no sé por dónde fueron, pero recordarán que habíamos hablado de que estos enlaces en particular, oxígeno con oxígeno, flúor con flúor, tenían la particularidad de ser bastante inestables, o tener energías de enlace más bien bajas, y eso es porque, a pesar de que son moléculas con orbitales compactos, que tienen re buen solapamiento sigma, lo que termina pasando es que como son átomos muy pequeños, con mucha densidad electrónica, forman enlaces a distancias cortas, y a esas distancias cortas las repulsiones interelectrónicas terminan jugando un papel y terminan desestabilizando el enlace. Y fíjense que esta molécula está formada toda por estos enlaces, que decimos siempre, estos enlaces malditos que terminan siendo más débiles de lo esperado. Entonces venía por ahí. Después cómo se escribe es, bueno, es un arte, pero no sé si lo ven, si les queda alguna duda con eso. Bueno. Digamos. Bueno, ese entonces era el ítem 1, el primer problema, que era bastante más que nada de enlace, y después el problema 2 les daba las reacciones entre azufre elemental y los distintos dihalógenos, a partir del cloro, y les decía, bueno, cuando el azufre reacciona con cloro, lo que tenemos es este producto estable, cuando reacciona con bromo tenemos el mismo, bueno, el análogo, pero es un producto inestable, y cuando lo intentamos hacer reaccionar con yodo, directamente no se ve reacción. Y les preguntaban, en primer lugar, que hicieran la Lewis de esto, una Lewis genérica para cualquier halógeno. Yo acá ya la hice, porque de hecho es prácticamente la misma Lewis que acabamos de hacer. Fíjense, les va a quedar lo mismo. Nada. Y después les piden que construyan un ciclo termodinámico que involucre las energías de enlace que considera adecuadas para evaluar cualitativamente cómo varía la espontaneidad de estas reacciones. Les piden además que indiquen las aproximaciones que realiza y que no hagan cuentas. O sea, ya ahí les pedíamos que no se metan más que eso en el análisis. Bien. A ver, para plantear un ciclo acá, tenían un poco la dificultad de que, dependiendo de qué dihalógeno se trataba, iban a tener distinto estado de oxidación. Hay distintas formas de escribir esto. Yo elegí por poner directamente que era variable, y que en algunos casos siempre voy a tener que llevarlo a gaseoso. Fíjense, bueno, acá lo que tenemos es precisamente, tenemos que intentar justificar con un ciclo termodinámico que pase por las energías de enlace, porque nos lo están diciendo, y fíjense que acá tenemos, a diferencia del ciclo anterior, sí tenemos moléculas en distintos estados de degradación, y nosotros las energías de enlace siempre las tenemos que plantear en estado gaseoso, ¿no? Porque es donde están definidas, donde están las que están tabuladas. Entonces el primer paso acá iba a ser llevar todo a fase gaseosa, es decir, llevar el azufre a fase gaseosa y eventualmente al dihalógeno, en el caso que hiciera falta. Es decir, que acá hay un primer paso que involucra la entalpía de vaporización. La entalpía de vaporización del azufre y la entalpía de vaporización del halógeno por 4, ¿no? Porque tenemos 4. Ese sería el primero de los pasos, y después sí empezar a meternos con el enlace, ¿no es cierto? O sea, de nuevo, esto lo pueden plantear como más les guste, pueden romper todos los enlaces. Veo, Nico, que levantaste la mano, no sé si querés decir.
Sí, yo tengo una pregunta. ¿Ahí se puede hacer directamente, usar la energía de vaporización? ¿O primero hay que pasarlo a la temperatura o eso? Acá sí es una sublimación lo que estoy planteando, ¿no? En realidad. No, Pero no, pero... la temperatura no, vos el ciclo, acordate que el ciclo lo podés armar, de hecho tenés que armar a temperatura constante, si bien es cierto lo que podés decir de que, bueno, por ahí tendría que subir la temperatura primero, después evaporarlo y demás, como ya esto lo hacemos. o sea, se puede hacer directamente, eso yo no Sí, estaba... sí, porque fíjate, todos los pasos que planteas acá no es lo que pasa en una reacción. En una reacción no se sueltan todos los átomos para volver a unirse de la nada, sino que hay pasos más discretos. Esto es todo medio imaginario, no sé cómo decirlo mejor, pero... A ver, si tuvieras que hacer una cuenta, digamos, cuantitativa y tuvieras entonces que calcular, no sé, tuvieras este dato a una temperatura, entonces ahí sí, porque yo entiendo lo que vos decís, es que generalmente los delta H es evaporación o, no sé, sublimación o Son a lo que la tenga, temperatura. están definidos a la temperatura del cambio de fase, ¿sí? Por eso es que está preguntando. Entonces, si uno tuviera que hacer la cuenta y todo prolijo y sabés a qué temperatura está la reacción que vos querés, si te piden otra temperatura, más como los sorteos que hacían en Inorgánica 1, ahí sí tenés que hacer, digamos, un poco más de cuenta, usar el CP. Generalmente esos términos de cambio de temperatura con el CP y eso no suelen tener el peso, digamos, que tienen las rupturas de enlace y eso, pero obviamente si uno necesita hacer la cuenta bien, debería tenerlas en cuenta. Nosotros en general, les digo por si después aparece algún ciclo en las días que quedan, no solemos enfocarnos en eso, porque no, digamos, el foco nuestro está en esto, ver si la reacción es muy exotérmica, si es muy endotérmica, ¿sí? No en el detalle tal vez de hacer la cuenta prolijo. Gracias. Es válido y es casi como una suposición que estamos metiendo en el medio, de nuevo. Entonces, una vez que tienen todo en fase gaseosa, ahí sí podemos meternos a romper enlaces y formar los que queremos. Entonces, por un lado, habría que podemos romper todos los enlaces de azufre si quieren, terminan siendo 8, ¿no? Porque recuerden que el azufre lo tienen ahí escrito también para recordar, es el azufre 8, el anillo. Eso involucra, de nuevo, acá es ruptura de enlace, así que va con signo positivo, 8 veces la energía de enlace simple azufre-azufre, y si rompemos también los enlaces acá de los dihalógenos, que también son enlaces simple halógeno-halógeno, lo que vamos a tener son 8 átomos del halógeno que sea gaseoso. Es decir, también va positivo, acá lo que se rompen son 4 enlaces halógeno-halógeno. Y una vez que tenemos todos los átomos en fase gaseosa, ahí sí podemos formar los enlaces que a nosotros nos interesan, que sería formar esta especie. Entonces, en ese caso, lo que vamos, bueno, fíjense que la atomicidad nos da para formar 4, que bueno, es lo que debería pasar también para que pueda cerrar el ciclo si no me quedo en nada, pero de nuevo, lo que tenemos es la formación de la especie gaseosa, o sea que después todavía vamos a tener que llevar a líquida. Y bueno, para formar este enlace, y también por eso estaba pedida la estructura de Lewis, para que ustedes lo vieran y lo recordaran, fíjense que por cada una de estas moléculas lo que tenemos es un enlace simple, azufre-azufre, y 2 enlaces simples, azufre-halógeno. Es decir, que acá las energías de enlace que van a estar en juego, que van a ser negativas, porque lo tengo definido de los átomos a la molécula, van a ser 4 energías de enlace simple azufre-azufre, y 8 energías de enlace simple azufre X. ¿Sí? Y para cerrar el ciclo, lo que nos estaría faltando, lo que nos estaría faltando es llevar esto a fase líquida, es decir, hay un menos delta H de vaporización dando vueltas por ahí. ¿Sí? Y acá, bueno, está el delta H de la reacción que estamos analizando. No sé cómo les fue planteando el ciclo, si tienen alguna consulta con eso. Pero fíjense que, bueno, a mí me piden que arme este ciclo y que lo use para intentar justificar qué está pasando con la espontaneidad de estas reacciones. La espontaneidad de estas reacciones, fíjense que es... sí, va por 4 el delta H, perdón. Gracias. Fíjense, la espontaneidad de las reacciones es lo que me están dando cuando me dicen, bueno, tengo el producto estable, tengo el producto inestable, tengo una reacción que no ocurre, que no es espontánea, ¿sí? Por otra parte, les preguntan por las aproximaciones. Esto uno puede hilar todo lo fino que quiera, y por ahí inclusive esta aproximación de que todo ocurre a temperatura constante se podría mencionar. No es la idea, o sea, ya les digo, esto como que se ponen a enumerar aproximaciones y pueden no parar. La aproximación más importante que sí hay que hacer en este ciclo, y un poco se dan cuenta
esta es una respuesta un poco fea, pero un poco se dan cuenta por los datos que tienen las tablas, es que acá los delta H de vaporización, de sublimación, no tengo de dónde sacarlos. Y fíjense, esto lo hablamos en algún ciclo que habíamos hecho en las guías, de que en general, cuando hacemos este tipo de ciclos que rompemos todos los enlaces, formamos nuevos, lo que estamos teniendo son pasos donde rompemos y formamos interacciones intermoleculares, es decir, de cambio de fase, y pasos donde rompemos y formamos enlaces covalentes. Y en general hablamos de moléculas discretas, no estamos hablando de algo, no sé, una proteína que tenga una enorme interacción intermolecular. Entonces, muchas veces terminamos despreciando los pasos que implican ruptura y formación de enlaces intermoleculares frente a los de enlaces covalentes. Es decir que estos delta H de vaporización, de sublimación, yo podría no tenerlos en cuenta, porque en definitiva sé que numéricamente van a ser mucho menores que los otros, que los de energía de enlace. Esa es la aproximación más importante de alguna manera para que ustedes puedan seguir con el ejercicio, porque si no ahí por ahí venían y se trababan. Y esto lo hicimos en alguna vez en la clase, o sea, las suposiciones, múltiples por acá, veces. sí. Las suposiciones acá entonces es que despreciamos los delta H de vaporización, que bueno, está esta justificación detrás de que interacciones termomoleculares frente a enlaces covalentes, esperamos que no jueguen, o sea, no terminen de definir lo que está pasando con el ciclo. Y por otra parte, y esta también sí la hablamos un montón, es que descartamos el factor entrópico, que es esto de que agarramos delta H directamente como una aproximación de lo que va a pasar con delta G. Más o menos esas son como las dos grandes aproximaciones para poder avanzar con el ejercicio. No sé si acá hay alguna duda. Bueno, ¿Hacía falta aclararlas? Sí, pero te pedían que indiques las aproximaciones principales. Especialmente, ya te digo, las del delta H, porque sin eso no podés terminar de justificar lo que estás haciendo. Fíjense que lo que les queda entonces con estas aproximaciones es que hay un delta H de reacción que termina siendo 8 veces la energía azufre-azufre, más 4 veces la energía halógeno-halógeno, menos 4 veces energía azufre-azufre, acá no veo, menos 8 veces la energía azufre-halógeno. Fíjense que les aparece 2 veces la energía azufre-azufre, o sea, la pueden unificar directamente. Perdón. Les queda 4 veces la energía azufre-azufre, más 4 veces la energía... perdón, estoy poniendo cloro porque me copé, pero es halógeno-halógeno. Menos 8 veces la energía azufre X. Esto también es X, X. ¿Se ve? Llegan a una expresión, acá también, donde están en juego las energías de enlace únicamente, ¿sí? Y acá lo que nos falta... Sí, perdón, quería hacer una aclaración. No paniqueen si no lo hicieron exactamente igual. Este es, creo que, uno de los ítems más complejos del examen, ¿sí? Entonces, cosas que son importantes, haber puesto bien, digamos, definir bien los pasos de ruptura de enlace y que en los casos esté gaseoso, etcétera. De vuelta, es ideal, entonces para eso, digamos, necesariamente tenían que poner esos pasos de delta H de vaporización, entonces ahí es un error si no los incluyeron, digamos, al armar el ciclo. Si uno no explicó del todo bien las aproximaciones, etcétera, ya es un poco menor el problema, puede ser que algunos se hayan equivocado o se hayan olvidado de poner correctamente la parte, no sé, estequiométrica me sale, no sé si es la palabra, pero bueno, si los números, entonces hay como distintos grados de error y seguramente dando sus exámenes todos se equivocaron en algo distinto, pero digamos, ahí, digamos, eso después, cuando es importante para mí, ustedes van a recibir una devolución del examen, ¿sí? Con sus correcciones. Eso es algo que tómenselo para la vida, o sea, uno tiene que mirar sus exámenes críticamente cuando se los devuelven, mirar las correcciones y usarlos para aprender, ¿sí? Porque a veces uno dice, me equivoqué en esto, bueno, pero en la corrección les van a señalar si eso es un error conceptualmente grave, a veces uno dice, me parece que es una pavada, pero en realidad eso tiene atrás un error conceptual que es más grave, o al revés, uno le parece, me equivoqué en esto y es terrible, y en realidad, digamos, es una pavada. Entonces, miren las correcciones cuando las reciban y cualquier cosa nos consultan.
Sí, es más, aprovechenlo y recuerden esto que decíamos al principio, de que el segundo parcial va a ser como una repetición del primer parcial con un par de temas más mínimos, así que les viene también bien para prepararlo. Y de nuevo, inclusive el ciclo lo pueden plantear de otras maneras que también estén bien, o sea, es como súper variable. Y lo importante sí es, bueno, llegar de alguna manera a estos términos de enlace, y lo último que les piden es que justifiquen, expliquen qué está pasando con la espontaneidad, y bueno, ahí se podían ayudar, si bien no tenían que hacer cuentas, tenían los valores en tablas como para guiarse un poco, bueno, el enlace azufre-azufre ni lo puse porque no es lo que me va a definir lo que está pasando en el ciclo, porque se permanece constante, o sea, siempre es lo mismo. Por otra parte, el enlace halógeno-halógeno sí, que va a ir variando. Fíjense que es algo que ya veníamos viendo de antes, de que cuando van bajando en el grupo, ese enlace se debilita. Y lo mismo con el enlace azufre-halógeno, que bueno, acá le faltaba uno, pero ven que esta tendencia de que se debilita está. Y bueno, acá está un poco el juego de qué papel está jugando cada uno, ¿no es cierto? Lo que vamos a tener, y esto inclusive lo pueden como leer directamente en esta ecuación matemática si llegan a esto, o inclusive lo saben medio intuitivamente de que si este enlace fuerte, vamos a poner si crece, si este enlace fuerte lo que me hace es desfavorecerme la reacción, ¿no? Lo que va a estar haciendo que este número sea grande, que este término sea grande, va a hacer que delta H sea más positivo, fíjense que va sumando, y delta H positivo, así como lo estamos tomando como una aproximación directa a delta G, me está jugando en contra de la reacción, es decir, que este término desfavorece la reacción. Y por otra parte, si yo lo que quiero formar, o sea, ya romper el reactivo siempre es algo difícil, digamos, cuanto más estable es el reactivo, más difícil es que reaccione. Por otra parte, si yo lo que formo compensa esa energía de romper el reactivo, siempre va a ser mejor, ¿no es cierto? O sea, cuanto más fuerte es este enlace, más tendencia va a haber a que reaccione, porque de alguna manera lo que estoy haciendo es dando una compensación energética a todo el proceso. Y en la ecuación también se ve, porque si este término es grande, lleva a que el delta H sea negativo, lleva a la espontaneidad en los términos sin factor entrópico que estamos mirando, y bueno, aunque hubiera factor entrópico, igual también tira para ese lado, ¿no? Entonces, este término de acá lo que hace es favorecer la reacción. Hasta acá es lo que podemos hacer sin meternos en cuentas ni nada, o sea, nos damos cuenta, ok, esto es la energía, así nos queda la reacción en términos de energías de enlace, vemos qué papel está jugando cada una de las energías de enlace y vemos qué es lo que pasa. Y lo que tengo que mirar ahora es la parte de espontaneidad, que bueno, es esto de que para el cloro la reacción ocurre, para el bromo ocurre, pero es más inestable, y para el yodo no ocurre. Entonces, lo que me está pasando es que tengo estos términos, están los dos decreciendo al mismo tiempo, pero cada uno tira para un lado distinto. Por lo que está pasando en la espontaneidad, yo veo que a medida que voy bajando en el grupo, se hace menos espontánea la reacción. Entonces, de alguna manera, este término que desfavorece está decreciendo más lentamente. O sea, a medida que bajo en el grupo, este término prevalece sobre este otro término. ¿Sí? Y esto de nuevo, como es súper con los dedos, hay 1.000.000 de maneras distintas de decirlo bien. Pero más o menos, esto es lo que tenían que ver que estaba pasando. No sé si les queda alguna duda, porque es como medio choclo. Yo quería saber si podríamos repetir un poco las suposiciones de expresión que hicimos. Sí, las suposiciones acá es que, fíjate que, bueno, vos tenés un ciclo donde tenés que hacer cambios de fase. Lo que estamos suponiendo es que los pasos que involucran estos cambios de fase, que en definitiva involucran formaciones y rupturas de interacciones intermoleculares, son despreciables frente a los pasos que involucran formación y ruptura de enlaces covalentes. ¿Sí? O sea, estamos suponiendo que lo que va a marcar el ciclo, lo que va a tener el mayor aporte energético es la formación y ruptura de enlaces covalentes, y no tanto la de interacciones intermoleculares. Y eso significa desprecio del H de vaporización, de sublimación, o el que sea que haya tenido que plantear. En la mayoría de los ciclos que hicimos a lo largo del primer parcial y que vamos a seguir haciendo, uno tiene un ciclo que muchas veces está compuesto por un montón de pasos, no solamente 2 o lo que sea, siempre hay un montón de pasos, y uno tiene que tener algún tipo de muñeca química, y es lo que buscamos que desarrollen ustedes, como para agarrar a todos esos muchos pasos y mirar, bueno, ok, son como 20 pasos, pero la realidad es que
probablemente de estos 20 pasos, este y este son los que realmente están moviendo la tendencia, son los que realmente están compitiendo energéticamente entre sí como para ver para qué lado tira la tendencia. Ustedes tienen que, esperamos que ustedes desarrollen ese tipo de capacidad de análisis, ¿sí? Y efectivamente, digamos, uno de los ejemplos que más vimos a lo largo de todo el primer parcial eran sistemas en los que teníamos energías de enlace o energías de hidratación compitiendo contra términos que involucraban disolver cosas o cambiar de fase o cosas así, y como entendemos que el proceso molecularmente, los procesos de cambio de fase son esencialmente procesos que involucran romper o formar interacciones intermoleculares, entendemos que esos pasos, a pesar de que existen, que son importantes y que hay que meterlo en la cuenta, digamos, no es algo que podés esconder abajo de la alfombra, la realidad es que esos pasos son probablemente, no son los que típicamente te mueven la tendencia a lo largo de un ciclo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay energías de enlace o energías de hidratación o energías reticulares, esos pasos valen órdenes de magnitud más grandes, ¿sí? que los pasos de interacciones intermoleculares. De la misma manera que una interacción intermolecular está en el orden de los 10 kJ por mol y un enlace químico está en el orden de los 100, 200 kJ por mol. ¿Se entiende? Hay un orden de magnitud encima. Entonces, ese es lo primero que uno tiene que hacer. Siempre que haces un ciclo, tenés que ver de todos estos pasos, todos van a ser importantes, todos van a moverme la tendencia, o la verdad que tengo que seleccionar este y este para simplificar el análisis y ver realmente qué son las cosas que están compitiendo. Lo hicimos múltiples veces a lo largo de los ciclos con los que trabajamos en la primera parte y es lo que se pedía que hagan acá. ¿Se entiende a dónde va eso? ¿Sí? Y por supuesto es una aproximación, porque vos, en el fondo, si terminás discutiendo la energía de los enlaces XX contra las energías de los enlaces SX, es como que estás ninguneando, entre comillas, estás como escondiendo, digamos, a los otros pasos. Estás aproximando que los otros pasos no son los que te van a mover la tendencia. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Que es importante que desarrollen, ¿ok? Si no pudieron hacerlo, o sea, bueno, nada, es algo que está bueno que desarrollen, es algo que nos importa porque no es solamente una cuestión de despreciar y aproximar, es una cuestión, hay un montón de background atrás, ¿no? O sea, es poder, este ciclo tiene un montón de cosas, digamos, tenemos que poder escribir el ciclo, describir bien las magnitudes y mirar de todo el quilombo que hay en el ciclo, decir, bueno, esto está terrible, pero la realidad es que mi análisis se puede simplificar a análisis de este pasito y este pasito. Y eso requiere un montón de química, ¿eh? O sea, que nosotros esperamos que ustedes desarrollen en esta materia. ¿Se entiende? Estamos queriendo darles herramientas para que ustedes lo piensen y lo puedan desarrollar. Y eso es lo que buscamos y lo que evaluamos, obviamente. ¿Ok? Y fíjense que si, como son en este caso efectos contrapuestos, y si suponen todo lo que dijo Juan, el término que termina pesando más, termina siendo más allá de que hay que escribir todo el análisis, termina siendo el de enlace azufre-halógeno. Claro. Que incluso también podría tener que ver con que hay tenemos un factor más grande pesando en el delta H de reacción contra el otro, porque en magnitudes no son tan diferentes con los de los halógenos, o sea, sobre todo en el caso del cloro. Pero que para explicar la tendencia experimental, probablemente todo lo que pase sea por culpa de ese 8 versus el 4 al lado. O sea, sí. Empezar, no es probable. Y ojo, y la segunda suposición, que también, como que siempre la decimos por ahí, pero capaz es esta de que despreciamos el factor entrópico. Te acordás que delta G es igual a delta H menos T delta S. Entonces medio que nosotros dejamos este término y decimos, bueno, no sé, no juega, y miramos directamente el delta H como espontaneidad. ¿Sí? Esa es una recontra aproximación. Igual, perdón, una aclaración sobre eso. Estoy re pesado ahí, perdón. Sí. Estrictamente hablando, o sea, lo que nosotros hacemos no es despreciar y pensar que vale cero el delta. El delta S de estas reacciones está bien medido, no sé, debe estar bien medido, digamos, está bien definido, es un número y vale algo que probablemente no sea cero, o sea, vale algo, digamos, es una magnitud que está medida. La suposición que nosotros hacemos típicamente en la entropía es que el cambio de entropía, digamos, el delta S, digamos, no cambia mucho para los diferentes X, ¿se entiende? O sea, es como que el término T por delta S no tiene por qué ser cero, sino que esencialmente lo razonamos como, bueno, va a ser más o menos constante a lo largo de los diferentes X. Y todo lo que está, toda la afección, digamos, a delta G está metida en la parte energética, ¿sí? Es súper sutil lo que estoy diciendo, nada, se utiliza. Pero sí, pero es una cosa que es importante, digamos. Todo el análisis que ustedes hacen es energético, lo hacemos todo el tiempo, análisis energéticos, mezclamos U y H, de hecho, esas serían más suposiciones todavía,
Y bueno, y con eso vamos a andar bien. La idea atrás de eso es que, bueno, que la entropía, si bien existe y vale algo para los procesos, es como que es bastante independiente el delta S por el cambio del X, ¿ok? Porque el proceso es como que siempre es el mismo. Entonces, como que entrópicamente, digamos, el grado de desorden de la reacción, digamos, es como similar para todos los X. Entonces, como que decíamos, bueno, ese término no es que no existe, sino que está como quieto. Entonces, sí, termina pasando que delta H es el que maneja que el delta G suba o baje, ¿se entiende? Exactamente. Bueno, y lo otro que les están preguntando es qué tendencia de enlace justifica la reactividad observada, y acá sí, o sea, pueden ir a las tablas para verlo un poco, pero en definitiva esto es algo que saben, de haberlo hecho 1000 veces en las guías, de que lo que está pasando acá es que las energías de enlace al bajar en el grupo están bajando también, y eso saben que ocurre porque, al bajar en el grupo lo que tienen son átomos más grandes, orbitales más difusos, que hacen un peor solapamiento y terminan generando enlaces más débiles, ¿sí? Entonces, esta tendencia de que el enlace se debilite al bajar en el grupo es lo que termina influyendo en estos ciclos. Que de nuevo. ¿Hasta acá vamos? Bueno. Y después, la última pregunta iba por esta reacción de polisulfanos con este tipo de especies, que les terminaban dando los diclorosulfanos, y les preguntaban qué fenómeno característico de la química del azufre ilustra esta reacción y que justifiquen utilizando conceptos de enlace. Y acá de nuevo, estas preguntas de redacción, hay un millón de maneras de redactarlas, y nada. Lo que estamos teniendo, fíjense, que en definitiva tienen una cadena de azufres que lo que termina haciendo es sumando 2 azufres por una punta, 2 azufres con cloro, y por la otra punta sumando otros 2 azufres con cloro. Es decir que venía con una cadena de la cantidad de azufres que fuera, y lo que hice fue sumarle 4 azufres más en las puntas. El fenómeno que está en juego acá es el fenómeno de concatenación, que lo hablamos un montón en las guías, que es súper característico del azufre, y que tiene que ver con esto de que el azufre en general, por cuestiones de solapamiento, termina teniendo un enlace simple más favorecido que el enlace doble, entonces tiende a formar esas estructuras extendidas, donde se favorece el enlace simple, en vez de formar moléculas más discretas de menor atomicidad, donde quizás requeriría de un doble enlace, y eso en general lo evita, digamos. De nuevo, es cuestión de redactarlo, pero la idea detrás es esta. No sé si alguno quiere decir algo con eso, o si les queda alguna duda. Esto lo tenían entrenado en el taller. Sí. Y bueno, Bastante. y por último, sí. Y por último está el problema 3, que era el más numérico, no sé si eso les habrá caído mejor o peor. Que bueno, les presentaba acá una... Sí, Nico, te oigo. Perdón, del problema anterior, no en el del azufre ese, sino en el anterior a ese. Bueno, había que justificar la tendencia. Sí. Vos dijiste que justificaste solo lo de la unión de el XX. ¿No había que justificar algo con el SX también? Con el SX pasa exactamente lo mismo, o sea, lo que te está pasando es que al bajar el grupo del halógeno también tiene orbitales más difusos y también genera un peor solapamiento, sí. Es la misma justificación para los dos. Inclusive lo podías decir, no hacía falta que armaras 2 oraciones distintas, podías decir acá está pasando lo mismo y punto. Ah, está bien. Acá Gracias. es un poco, pero sí. Gracias. No había entendido esa parte. No, está perfecto. Bueno, acá lo que les daban entonces era la técnica de Wikipedia de sintetizar iodato, que bueno, les dicen yodo de medio básico, iodato, yoduro, agua. Y lo que les pedían es que, a partir de los diagramas de Latimer, que se encuentran a continuación, o sea, esperábamos que usaran estos, ahora van a ver que estos traían capaz una dificultad más, determinen al pH en el cual la reacción se hace espontánea, ¿sí? Y les decían, todas las especies, bueno, la temperatura 298 Kelvin, las especies están a 1 molar, excepto protones y oxidrilos. Este problema les voy a dar más o menos una guía de cómo hacerlo numéricamente. De nuevo, siempre hay muchos días, pero claramente el primer paso era necesario balancear esta ecuación y ver qué es lo que estaba pasando. Fíjense que la ecuación que les da Wikipedia no estaba balanceada.
Cuando balanceen esta ecuación, yo acá ya lo hice porque si no se iba a ser eterno, obviamente por método ion-electrón. Acá esta ecuación tienen dos opciones. O sea, la ecuación que está dándote Wikipedia, que te está diciendo, así hago yo para sintetizar el iodato, solo tiene sentido balancearla en medio básico. Eso está claro. ¿Por qué? Fíjense que lo que está pasando acá es una dismutación de halógenos. Pero cuando yo voy a hacer las cuentas, a mí me preguntan, bueno, busca algún pH donde la reacción sea espontánea, ¿sí? Sabemos que ese pH va a ser básico, pero yo, como sé que el pH va a estar variando, puedo plantear en medio ácido o en medio básico indistintamente, porque el pH se va a andar moviendo. De hecho, yo la planteé en medio ácido porque me venía más cómodo de que cuando hago Nernst voy a sacar pH y no pOH y me ahorro un pasito. Pero en cualquiera de las dos venía bien. Simplemente tenían que ser consistentes con qué látimer usaban y todo lo demás, ¿sí? Entonces, acá lo que les pongo es la reacción balanceada en medio ácido. Nada, método ion-electrón lo hacen. Se van a fijar, bueno, por método ion-electrón... Perdón, te voy a interrumpir un segundo. Sí, En este sí. caso pueden hacer lo que hizo Ceci porque las especies que están involucradas, en principio no tienen comportamiento ácido-base, tienen las mismas, iodato y yodo, tanto en medio ácido como en medio básico. Si no, eso puede traerles un problema. Ténganlo presente para el futuro. Sí, recontra. Fíjense, estas reacciones, así como está balanceada, lo que tienen, y bueno, eso lo veía en el método ion-electrón, son 10 electrones involucrados. Alguno de ustedes capaz que la balanceó y después agarró, y si se fijan, todos estos coeficientes estequiométricos son simplificables, se puede hacer. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que si hicieron eso, tendrían que ver de lo que está pasando con los electrones. O sea, si dividían esta reacción por 2, lo que tenían era un proceso de 5 electrones. O sea, en ese caso también les varía, pero si no, ahí podían meter la pata con las cuentas. Y bueno, una vez que tienen balanceada la reacción, esto también más o menos lo teníamos hecho un par de veces en clases, es plantear Nernst para encontrar la dependencia con el pH, ¿no? En Nernst lo que van a terminar teniendo es que delta E es igual a delta E0 menos 0,059 volts sobre, en este caso yo elegí quedarme con esta expresión así, es decir, sobre 10 electrones por, y acá va el cociente de reacción, ¿no? Va a estar los protones a la 12 y todo lo demás, los iodatos al cuadrado, o sea, bla, bla, bla. Logaritmo. Gracias. Bueno. Fíjense que a mí lo que ya me están diciendo es que lo que voy a estar planteando es que todas las especies tienen concentración 1 molar, entonces ya sé que esto directamente es 1, y me puedo olvidar. Y bueno, después lo que pueden hacer es pasar el 12 multiplicando, les termina quedando delta E es igual a delta E0 menos 0,059 volts sobre 10 por 12, fíjense que el logaritmo que está como potencia lo pueden pasar multiplicando, por logaritmo de protones. Y entonces acá ya tienen más fácil una dependencia con el pH, simplemente, bueno, les queda hacer esta cuenta, y de acá sacan un número directamente, y fíjense que menos logaritmo de protones es el pH, o sea que este término le ponen un más, hacen la cuenta, y ya llegaban a una expresión de dependencia con el pH, ¿sí? Que lo dejo por acá. Delta E les queda igual a delta E0 más, toda esa cuenta me dio 0,0708 volt por pH. De nuevo, fíjense los números, yo lo hice una vez, no lo volví a revisar, así que no desesperen con eso. Bien, y si se fijan, o sea, acá ya tenemos bárbaro la dependencia con el pH, como que estaríamos en condiciones de sacar un número, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? El problema es que si yo quiero empezar a despejar acá, me voy a encontrar con que no tengo el delta de 0, ¿no? Porque el látimer que les dimos, si se fijan, no tiene una flecha que vaya de iodato a yodo, que es la parte que yo necesito. Entonces ahí venía la complicación del problema, y por eso les pedíamos que trabajaran con este látimer para que demostraran que saben hacerlo, ¿no es cierto? Lo que necesitábamos es nosotros encontrar ese potencial de reducción para poder calcular el delta E0 del otro balanceo que veníamos haciendo, y con eso poder despejar un valor de pH. Y bueno, acá ya para ganar un poco de tiempo, lo dejé. Por un lado, lo que tienen que plantearse es la reducción de iodato al ácido hipoyodoso, entonces simplemente, nada, el balanceo, en este caso, soy consistente, o sea, si voy a buscar, si tenía la otra reacción balanceada en medio ácido, acá tenía que buscar también en medio ácido el balanceo para llegar al potencial de reducción en medio ácido. Bueno, simplemente el balanceo, el delta G,
Fíjense que acá, como terminé multiplicando por 2, tuve que poner el doble de electrones, ahora sí que no lo vemos, y después pasar de esta especie al yodo, de nuevo, con su balanceo. Te oigo. Y bueno, después, para llegar a la reducción de iodato a yodo directamente, tengo que sumar las reacciones de forma tal que el intermediario muera, ¿no? Porque eso es lo que me interesa, llegar de un paso a una reducción, si no lo que tengo es un montón de pasos intermedios, no sé, no puedo asociar directamente un potencial de reacción. Entonces, suman estas reacciones, van a tener que multiplicar por 2 para que esto se cancele, y si se fijan, les termina quedando la hemirreacción que habrían puesto en el balanceo del método electrón anterior, del método ion-electrón anterior. Les va a quedar, en este caso sí es importante, que es lo que habíamos discutido un par de veces, de que trabajen con el delta G para que se den cuenta de que estos factores están cambiando, que no son nada más ni nada menos que los moles de electrones asociados a la reacción. De nuevo, como multipliqué por 2, estos 4 electrones los tengo que multiplicar por 2 también. Acá hay 2 electrones, y acá fíjense que es una reducción en 10 electrones, termina siendo. Y bueno, de acá simplemente, una vez que tienen planteado esto, por ley de Hess, delta G3 es delta G2 más delta G1, y terminamos de acá pudiendo despejar un valor para la cupla directa de iodato a yodo. Acuérdense que aclarar por si es algunos... diferente porque ustedes lo hicieron medio básico, ¿ok? Que es Eso otro, le iba a es decir. otro valor, por favor. Sí, O sea, no vean el 1,19 y se largan a llorar. O sea, es el está valor medio perfecto ácido. plantearlo en medio básico. Eso es lo que iba a decir, Sí, por sí, si ahí sí. uno se lo perdió porque justo no escuchó. No es que, o sea, se puede, por eso digo, porque, no sé, creo que muchos deben, no sé si alguno lo planteó en medio ácido. Me La sale el ventaja de hacerlo en corazón. medio ácido es que te queda el pH más directo, pero en realidad, o sea, hacerlo en medio básico, porque uno está acostumbrado a ver las dismutaciones en medio básico, está perfecto también, la única diferencia es que iban a tener que pasar, digamos, por KW para usar, digamos, Sí. pasar por el pH. Sí, obvio. Y No, fíjense, no se asusten porque, y es más, o sea, ahí lo que tienen que hacer es consistente. Es exacto. decir, que si van a hacer la reacción en medio ácido, tienen que calcular el potencial en medio ácido, y si hacen la reacción en medio básico, tienen que calcular el potencial en medio básico. Yo ya no recuerdo, en la pregunta tenía el número, pero si me pongo a buscar voy a hacer lío. 0,2 puede ser, o estoy Era inventando. algo así, No me acuerdo. puede ser, no estoy muy Puede segura. ser. Pero No me acuerdo. en otras tablas está seguro si lo buscan. Ok. Sí, fíjense, de nuevo el Latimer también, ¿no? Que si trabajan en medio básico, se fijan en Latimer en medio básico. Eso es la otra cosa. 0,204, 0,204 dice bueno, por ahí ahí. va, sí. Puede ser. Sí, perdón. Y de nuevo, claro, yo una vez que tengo el potencial de iodato... Perdón, Nico, en algún punto levantó la mano. Sí, ahí en el anterior, Sí. cuando, o sea, vos no querías la reacción, el inverso de la de abajo, o sea, del yodo al iodato, ¿no querías? Sí, pero con el potencial de reducción directamente ya puedo hacer la resta. Ahora, o sea, yo es verdad, lo que planteé fue la desproporción del yodo, o sea, la reducción a yoduro y la oxidación a iodato, pero si tengo el potencial de reducción, sé que va por menos y listo. Por ahora todo lo que hice fue decir, bueno, esta flecha, ¿cómo la construyo en el Latimer, digamos? Ni siquiera, o sea, no tenían por qué construir la flecha, ¿no? Pero estoy buscando este potencial de reducción. Pero sí, o sea, depende cómo vos lo usaste, obviamente. Después lo que tenías que hacer es lo que vos decís acá de, bueno, calculé el potencial de reducción estándar para esta cupla, ¿y para qué lo quería? Para calcular el delta de cero de la primera reacción que tenía ya, que sería 0,535 menos 1,192. Que ahí es lo que decís vos, o sea. O sea, En vos general, querés siempre... que el yodo pasa a iodato, no el Si iodato vos lo pasa a vas a yodo. oxidar, entonces lo que vas a hacer después es agarrar este número y restarle este otro, que ahí es donde estarías planteando la oxidación. Yo hasta ahora Claro. planteé la Claro, porque yo reducción. lo hice, yo lo pensé hacer así, como también, como en ácido, pero lo hice, claro, al revés. Bueno, está bien. No está mal en Eh, principio haberlo hecho al revés si usaste bien las cuentas. Mientras vos no te hayas confundido, nosotros en general en la materia buscamos siempre plantear potenciales de reducción. Y si después están involucrados en una oxidación, sé que le pongo el menos y listo. Porque si no, a Claro, veces te podés yo lo hacer... veía yo lo veía más fácil plantearlo como oxidación, No. pero usar el potencial de reducción, no sé. Bueno, pero con el menos, Mientras así hayas no. sido consistente con lo que escribiste, está bien hacerlo Sí, así. igual al final no Es llegué a una escribirlo, pero cuestión bueno. ok. Es una cuestión más de nada de no enredarse de uno mismo. Fíjense que, bueno, como yo planteé toda la ecuación, la tengo planteada en medio ácido, estoy llegando a lo que yo sé, y por suerte me da bien, de que el potencial es negativo, es decir, que la dismutación del yodo no es espontánea en medio ácido, ¿no es cierto? Los que lo hicieron en medio básico seguro tuvieron un número positivo por acá. Espero. Y, bueno, perdón, y una vez que tengo esto, ahora sí, lo que me queda es llegar al pH, que es lo que me pedían. Entonces,
A mí me preguntan el pH tal que sea espontánea, ¿no? Acá tienen que recordar... Lo que les están pidiendo es el punto en el que la reacción se hace espontánea, ¿sí? Es decir, yo sé que a pH 0, que es esto que tengo acá balanceado en medio ácido, el delta E es negativo, es menos 0,657 volts. En la medida en que yo vaya, fíjense acá cómo juega también, lo pueden ver en la reacción, lo pueden ver en la ecuación, cómo está jugando el pH, en la medida en que el pH aumenta, va a tirar el potencial hacia arriba, ¿sí? Por más de que parto de un punto negativo, en algún momento lo va a hacer positivo. Yo busco el pH en el que se hace espontánea la reacción, busco el pH donde el potencial es 0, ¿no? Que es el punto de inflexión donde el delta E pasa de ser negativo a ser positivo. Eso es importante que lo vean. O sea, lo que estoy buscando es el punto donde delta E es igual a 0. Y ahora sí, yo tengo todo para despejarlo, ¿no? Porque, de nuevo, yo quiero que delta E sea igual a 0, y sé que delta E es menos 0,657 volts, más 0,0708 volts por pH, ¿sí? Entonces de acá, todo lo que me queda por hacer es hacer el despeje y listo. Lo mismo los que lo hayan hecho en medio básico, si ya habían puesto pH con el K-Water, o si empezaron calculando el pH y después calculan el pH, como lo hayan elegido hacer. Y bueno, llega un pH de 9 y pico, 9,3 me dio a mí, de nuevo. Ahora sí a todos debería haberles dado lo mismo. Sí, sí, este es el punto donde todo se encuentra. Todo debería dar igual. Fíjense que tiene sentido con todo lo que venimos diciendo de la vida, de que los halógenos dismutan en medio básico, o sea, yo esperaba ya, por lo que sé de las guías, de que este valor tenía que ser un valor a pH mayor que 7. Y bueno, mucho más no. Y una pregunta con lo de antes. Dijiste Sí. que la reacción, como te la venían dada desde Wikipedia, ¿eso solo tenía sentido en medio básico porque estaban los oxidrilos esos o por otra cosa? Sí, bueno, porque ya estaba, o sea, esto ya estaba sugerido en medio básico, y en definitiva yo no voy a poder sintetizar iodato en medio ácido, de hecho ya me doy cuenta con este valor de delta de 0. Esa reacción que yo planteé no es espontánea en medio ácido, entonces no tiene sentido que yo diga, voy a sintetizar iodato y pongo clorhídrico ahí. No voy Sí, a llegar a nada. también tengo presente de que cuando uno usa ecuaciones químicas, uno puede usar ecuaciones químicas en el sentido termodinámico, que es en el sentido de escribir la ecuación de cualquier forma que termodinámicamente sea válida, como por ejemplo Ceci ahí, que agarró y trabajó en medio ácido porque tuvo ganas y porque dijo, bueno, me voy a ahorrar algún paso al final, y es perfectamente lícito y legal trabajar en medio ácido, está todo bien. Y hay que diferenciar cuando... Y eso es una forma de trabajar, que es cuando uno trabaja termodinámicamente con ecuaciones químicas. Hay otro momento, cuando uno trabaja con ecuaciones químicas, que es cuando uno está contando una historia, que no tiene nada que ver con lo que la dice la termodinámica y con lo que es legal por la termodinámica. En este caso, Wikipedia te está diciendo, vos agarrás yodo sólido y le tirás hidróxido de potasio, ¿sí? Le tirás hidróxido de potasio, y eso te da iodato de potasio, yoduro de potasio y agua, ¿sí? Ahí... no estás, esa ecuación no es válida de que la agarres y la escribas en medio básico, porque están contándote una historia, ¿se entiende? Acá estamos hablando en el lenguaje de la química, estamos dando ideas, digamos, de cómo se sintetiza esto. Es agarrar yodo y meterle hidróxido de potasio. Es obvio que el medio es básico. ¿Se entiende lo que digo? Porque estás literalmente haciendo eso. ¿Se entiende lo que digo? Diferenciemos cuando uno describe una síntesis, cuando uno describe una reacción, cuando uno describe un procedimiento, de lo que uno hace después para que la termodinámica te deja jugar en el medio que se te cante y trabajar con las ecuaciones que se te canten y lo que quieras, ¿ok? Experimentalmente se trabaja en medio básico porque es lo que dice la síntesis esta. ¿Se entiende lo que digo? O sea, hay como que saber diferenciar eso. Cuando uno escribe una reacción química, y cuando ustedes hagan el labo, cuando vuelvan a la facu, todo el tiempo van a tener que escribir las reacciones que hicieron ustedes en el lenguaje de las ecuaciones químicas, y ustedes van a tener que usar los reactivos que usaron, y eso que están haciendo nos describe a nosotros y nos da una idea esencialmente de el medio en el que trabajaron, las especies que estaban presentes, las cosas que usaron, y realmente, digamos, en el vaso de precipitados. ¿Se entiende? Que después vos puedas agarrar para el delta y trabajar en el medio que se te cante y hacer la química que se te cante es otra historia, digamos, porque la termodinámica después te deja hacer cuentas, pero la descripción tiene que ser correcta, ¿ok? No, cuando en el laboratorio no van a poder trabajar con hierro 3 o con hidróxido de ferro con una misma ecuación como se les cante, no, van a tener que poner la especie que estuvo en su tubito, ¿se entiende? Y acá pasa lo mismo, están describiendo una síntesis.
Sí, eso es importante que lo vayan practicando. Vieron la sección experimental que tienen al principio de las guías, que es como nuestro reemplazo dentro de todo el labo. Fíjense que las reacciones que le dan ahí, de eso en el taller lo hemos hablado un poco, de que la especiación y todo, como dice Juan, todo lo que yo elija para describir la reacción tiene que ser consistente con lo que está pasando. Bueno, y después el último punto era los diagramas de Frost, que eran los mismos que tenían la guía, que les daba un par de verdadero falsos, no sé esto si les cayó bien o no. Nada, lo primero que les preguntaban era si, analizando la reducción del perhalogenato al halogenato, el perbromato es mejor oxidante que los otros dos. Y esto, no sé si recuerdan, si lo pudieron ver o no, pero tenían que trabajar con el hecho de que ustedes saben que en un Frost, la pendiente que une a dos especies es el potencial de reducción. Que algo sea mejor oxidante significa que tiene mayor tendencia a reducirse, es decir, que tiene un mayor potencial de reducción. Entonces, para analizar el primero, miraban esta recta y esta recta. Y si se fijan, efectivamente, esta recta tiene la mayor pendiente, es la que está más empinada, ¿no es cierto? Acá es un poco más difícil de verlo, pero se nota, y acá es como súper evidente. Y efectivamente, o sea, que esta recta de acá sea la que tiene la mayor pendiente, significa que esta cupla es la que tiene el mayor potencial de reducción, y eso significa que efectivamente el bromato es mejor oxidante. Eso, no sé si lo vieron. Y lo otro que les preguntaban es que todos los halogenatos podían obtenerse con proporción de medio alcalino, y si recuerdan, en Frost podíamos ver rápidamente, esa era como una de las grandes ventajas que tenía, las dismutaciones y las comproporciones. Para hacer eso tenían que unir la recta entre dos especies y ver qué pasaba en la especie intermedia, que es la que estaba analizando, si dismutaba o comproporcionaba. Acá, bueno, sí, depende de lo que decidan plantear, ¿no es cierto? Porque pueden tirar la recta con lo que quieran, pero en principio si les preguntan, ¿podrían obtenerse por comproporción? Con que encuentren un caso de comproporción que vale, ya está, se puede obtener por comproporción. Entonces, por ejemplo, en este caso, acá tenemos una comproporción viable para el clorato, y lo mismo con las otras dos, ¿no es cierto? Recuerden que si tiraban la recta y quedaba por debajo, eso significaba que podía comproporcionar estas dos especies en esta otra. Después que sea viable o no es otra cosa, pero en principio hay una comproporción accesible. Y eso ocurre con los tres, fíjense que si tiran las rectas, es válida para los tres. Y eso fue el parcial. ¿Se arrepienten de haber dado la clase del parcial? ¿O más o menos cómo les fue? ¿Cómo creen que anduvo todo, más o menos? Sí, dice. El sí estaba de antes, igual. Ok. Siempre está recuperatorio, claro, tal cual. Tranqui, está todo bien. Todo bien. Ahí me sirvió, bueno, joya. Muchísimo mejor de lo que esperaba. Bueno, joya, genial, vamos a ver qué pasa. Igual tranqui, gente, no te van a estar en algún momento, no sabría decirles cuándo, pero bueno, tranqui, o sea, si anduvo bien, genial, si anduvo mal, se recupera, no es la muerte de nadie, pongan garra, digamos, en seguir con las cosas. Gran parte no, bueno, pero las primeras dos guías del segundo parcial son bastante de la onda, digamos, de lo que vimos en el primero, los argumentos son los mismos para la guía de carbono y de nitrógeno, a menos de alguna cosa nueva que vamos a ver, como el efecto de Parinerte, pero no hay mucho más nuevo que eso. Y después sí, ya de Bohr en adelante empezamos a ver como cosas más nuevas, más novedosas, pero tiene como una primera parte que es como que seguimos con el envión, ¿ok? Así que espero que por esa parte aprovechenla para reforzar las cosas si es que no tuvieron, si es que tuvieron dificultades para este examen, ¿ok? Bueno, y con eso cerramos la tortura. Bueno, quería aprovechar, al final hay bastante tiempo, quería aprovechar para empezar ya con la unidad 6, con las partes, hay muchas partes de la guía del nitrógeno que van a ver que no introducen en realidad mucho tema nuevo, así que quería encarar eso. En particular el problema 1 no lo voy a hacer porque si se fijan, todas estas Lewis, bueno, se tienen que fijar y convencerse, pero son bastante directas, todas vale que ponen el átomo más grande como átomo central y cierra, y casi que tienen muy pocas estructuras de resonancia las que tienen, como que no tienen mucha dificultad, así que este problema se los dejo a ustedes, pueden preguntar igual lo que quieran, obviamente. Y bueno. Quería empezar sí con el segundo problema, que les habla del nitrógeno, les pide el diagrama de niveles de energía para los orbitales moleculares del nitrógeno, y les hace un par de preguntas al respecto.
bueno, yo acá directamente las bondades de la virtualidad puedo pegarles el diagrama de orbitales moleculares, pero bueno, Es bueno dar recuerden. estas clases. Sí, mucho más fácil. Es lo único bueno de estas clases. Es un diagrama bastante fácil, es de los que venían haciendo desde inorgánica 1, el del nitrógeno, simplemente 2s2p al mismo nivel, porque tenemos el mismo átomo de los dos lados. Y fíjense, bueno, que esto también lo vimos al principio, y también lo vieron en inorgánica 1, que recuerden que cuando hacían las dinucleares, hasta el nitrógeno ocurría esta particularidad de que se desordenaba acá el orbital sigma respecto del pi ligante, y por una contribución del 2s, el sigma les quedaba más arriba, ¿sí? Después, el oxígeno del flúor no pasa eso, y en todo del nitrógeno hacia atrás sí pasaba. Perdón, pensé que había en el chat. Así que nada, o sea, el diagrama de orbitales lo tienen ahí, y para llenarlo, de nuevo, recuerden siempre que los diagramas de orbitales moleculares los hacemos con los orbitales que tienen los electrones de valencia, o sea, el 1s directamente no lo ponemos, y tomamos los electrones de valencia para rellenarlo. Eso también es importante que sean consistentes. Si se les dio por dibujar el 1s, recuerden tomar los electrones del 1s, porque si no van a mandarse cualquiera. Entonces, acá tenemos 5 por cada uno, es decir, 10 electrones, y bueno, 2, 4, 6, 8, 10, en este caso no hay ninguna ambigüedad, porque la única manera de poblar con 2 electrones de orbital es ponerlos con espines distintos. Así que nada, por ahí eso, no sé si les genera alguna duda, pero es bastante directo, les escucho, obvio. Y después les preguntaban por el orden de enlace y prediga la reactividad para esta especie. Sí, igual no vamos a ver mucho más que esto, pero sí, hay que recordar este cambio. Simplemente acordate que es hasta el nitrógeno. De la línea, ayuda a explicarlo, qué sé yo. Hay veces que no dibujan la línea, no sé cuál es el criterio de la materia. Yo diría que sí la dibujes porque es lo que justifica que hayas cambiado todo, ¿no? Pero, porque si no es como medio extraño, que si solo tenías contribución de estos dos, ¿qué pasó? ¿Por qué quedó ahí? La línea, creo que Constanza, creo que Lucía habla de la línea esta, la que une el 2s con el sigma. Es como la manera, dibujar esta línea es justificar, bueno, y acá se invirtió el orden y es por la influencia del 2s, punto. Entonces, les piden el orden de enlace, recuerden, el orden de enlace terminan siendo los electrones que están ubicados en orbitales ligantes, menos los electrones ubicados en orbitales antiligantes. Es decir, acá tenemos 1, 2, 4 pares, es decir, 8 electrones en orbitales ligantes, y en orbitales antiligantes tenemos 2 electrones. Y eso recuerden que iba dividido por 2, es decir, les queda 6 dividido 2, les queda orden de enlace igual a 3. Recuerden que en general el orden de enlace correlaciona con el enlace, el tipo de enlace que termina encontrando en Lewis. En particular el nitrógeno tiene un triple enlace, si se ponen a hacer la Lewis. Y bueno, prediga la reactividad para esta especie, no sé qué se les ocurre, pero en general, fíjense, un orden de enlace alto implica una estabilidad más alta de la molécula, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo con esto, que también es lo que medio leemos en la Lewis cuando vemos el triple enlace, es que esta molécula es bastante estable. Y el hecho de que esta molécula sea bastante estable va a significar que no tiende mucho a reaccionar, porque cada vez que yo quiera reaccionar voy a tener que romper ese enlace fuerte del nitrógeno con el nitrógeno. Y eso en general es lo que uno ve, ¿no? El nitrógeno es un gas inerte, de hecho muchas veces en el laboratorio, cuando uno necesita, no sé, tiene cosas que se estropean con oxígeno y necesita trabajar en una atmósfera inerte, le llama, algo que no reaccione, le manda nitrógeno y se queda tranquilo de que en general el nitrógeno no reacciona. Es uno de los usos que tiene. Así que sí, esa es una de las cosas como que caracterizan al nitrógeno. Y después les dicen, ¿a qué atribuye, este es más interesante, a qué atribuye el hecho de que la energía de la unión simple nitrógeno-nitrógeno es aproximadamente 193 kJ por mol, aproximadamente 5 veces menor que la energía de unión triple, de 946 kJ por mol. Y acá les dejo a ustedes la pregunta, ábrame el micrófono, chaten, porque es interesante, y de nuevo, no significa nada nuevo. A los buenos solapamientos pi, ok. Y otra cosa. O sea, efectivamente, lo que dice Antonio, dice, bueno, ¿tiene que ver con el buen solapamiento pi? Sí, seguro. Tiene que ver con que
De nuevo, el nitrógeno es una molécula chiquita, establece un enlace a distancia corta, eso significa que el solapamiento transversal es muy bueno, y entonces, sí. No hay tantos repulsión porque no tiene pares libres, ¿no? Exactamente, y lo otro que viene a jugar, o sea, por un lado viene esto de que el solapamiento pi es súper eficiente, y lo otro que juega, que lo está diciendo bien ahí Nico, es que cuando yo tengo un enlace simple, de nuevo, tengo las moléculas chiquitas a distancia corta con bastante densidad electrónica, si bien menos que en el caso de oxígeno del flúor, pero también eso influye, tengo un efecto de repulsión interelectrónica que me debilite ese simple enlace. Entonces tenemos, de nuevo, estos dos factores que me están haciendo que el triple enlace esté bastante más favorecido que el enlace simple. Y en este caso es como re notorio encima. Fíjense esa energía de 946 kJ por mol, piensen en los números que veníamos manejando y esta se fue lejos. De nuevo, en general, ojo de que cuando yo miro los mismos átomos y miro enlace simple, doble, triple, siempre espero que sea mayor, ¿sí? Eso está claro, porque en la medida en que voy metiendo más electrones al enlace, lo termino estabilizando. Pero acá lo que estamos intentando justificar es por qué es tan distinto, no porque es mayor. Hay una regla que funciona más o menos bien en carbono y en algunos cuantos, digamos, elementos representativos, que es una regla medio como que a ojímetro, ¿no? Que dice básicamente que un enlace doble es más o menos el doble que un enlace simple, y que un enlace triple es más o menos el triple que un enlace simple, ¿sí? Es una regla así que lo encontrás en algunos lugares, como que ves que tipo un enlace vale 200 kJ por mol simple y el doble vale 400, más o menos anda por ahí. Acá lo que está preguntando es, ¿qué pasa? Que acá no se cumple que el simple es 3 veces más chico que el triple, digamos, sino que es 5 veces más chico que el triple, ¿sí? Es mucho más chico que ese factor 3 por, 2 por, lo que sea que usemos. Bueno, y la respuesta no tiene que ver un poco también, porque efectivamente el enlace triple, como dice Ceci, digamos, es muy fuerte, pero el verdadero culpable es que la realidad es que el problema es que el enlace simple es muy malo, ¿sí? El enlace simple es tremendamente malo por todo lo que vimos, que lo evaluamos ayer, o sea, los enlaces simples con estos tipos de elementos, electronegativos, distancias cortas, repulsión de pares libres, son particularmente malos, mucho peores de lo que uno esperaría, ¿ok? Por si uno guiase solamente por las cosas de solapamiento y eso. Entonces, bueno, el problema es ese, digamos, los enlaces simples son malos. De hecho, hay moléculas con enlaces simples, nitrógeno-nitrógeno, como por ejemplo en el problema 1 tenían la hidracina ahí para dibujar, N2H4, es una molécula con enlace simple, nitrógeno-nitrógeno, y la hidracina típicamente descompone, es un reductor famoso en síntesis, y típicamente descompone formando nitrógeno 2. Es como que rápidamente quiere romper ese enlace simple y lo transforma en triple, digamos, porque efectivamente es mucho mejor, ¿ok? Bueno, y del problema 2 no hay mucho más que eso, es más que nada hablar del nitrógeno, que les quede la idea esta de que lo que decía Juan, de que es súper estable el nitrógeno, que en general mucha de la reactividad del nitrógeno va a ir a formar nitrógeno 2 si se puede, y que si tienen nitrógeno 2 es difícil que reaccione. No es imposible, pero es difícil. Así que con eso medio que estamos, y después... Recuerden que la atmósfera tiene un 76%, 70 y pico de por ciento de nitrógeno 2, eso tiene que decirles de alguna manera que debe ser poco reactivo, ¿no? Porque si no tendríamos mucho menos. O sea, cuando algo está demasiado acumulado es porque debe reaccionar poco. ¿Ok? Bueno, y el triple enlace es el culpable de eso. Y bueno, el problema 3 va por el lado del amoníaco, de también como la presentación del amoníaco, que les piden en primer lugar que describa la geometría molecular del amoníaco. Bueno, en ese caso, geometría molecular, tengo que pasar por la Lewis. Tienen el amoníaco, 5 más 3, 8 electrones, 4 pares, y lo que tenemos es nitrógeno obviamente en el centro. Voy a hacer trampa, lo voy a ya dibujar con la forma que sé que tiene, que están los nitrógenos por acá, y entonces hago la Lewis, tengo 1, 2, 3, 4 pares. Se me acabaron los electrones, todo el mundo cumple el octeto, estamos. Fíjense entonces la geometría, ¿no? La geometría electrónica, en este caso, va a ser tetraédrica, ¿no es cierto? Tengo 4 zonas de densidad electrónica. Le voy a poner TD directamente, ¿sí? La geometría molecular, en cambio, ¿cómo va a ser? Que es, en definitiva, lo que me estaban pidiendo. La geometría molecular va a ser piramidal, sí, ahí lo dijeron. Ojo, plano trigonal no puede ser porque ya el tetraedro no te deja nada plano. No, pira. Sí, piramidal.
Ah, pira trigo, no entendí. Claro, sí, está. Yo leí trigo y ya fui. El diminutivo hizo Perdón. diminutivo por todos lados y quedó como una cosa medio rara. Sí. Bárbaro, sí. Entonces lo que tienen, y acá les dejé la fotito del Molview, del amoníaco, que está bastante bueno, es precisamente, o sea, tienen una pirámide con los hidrógenos formando la base, y tienen el nitrógeno con su par electrónico libre acá, totalmente disponible. Capitán Ahorro. Bárbaro, entonces, lo que les piden ahora es, bueno, explique cómo afecta la geometría al punto de ebullición y a las propiedades ácido-base, ¿sí? Entonces, lo que queremos que vean acá es que, efectivamente, lo que está caracterizando acá en esta geometría es que este par electrónico está súper disponible. Y eso termina teniendo un montón de, digamos, unas consecuencias súper importantes en la química del amoníaco, que va a ser, por un lado, esto de que, no lo puedo ver porque se me movieron las cámaras, ahí está, esto de que puede formar enlace de hidrógeno, que también tiene que ver un poco, bueno, con la electronegatividad del nitrógeno, pero en definitiva, el amoníaco puede, si encuentra acá un hidrógeno, no sé, de agua, por ejemplo, de lo que venga, o de otro amoníaco, puede formar un enlace de hidrógeno, ¿sí? Eso termina jugando en el punto de ebullición, que me acuerdo que en alguna guía, creo que la 1 o la que fuera, habíamos hablado un poco de esto, de que, bueno, como el amoníaco es el único del grupo que puede formar enlace de hidrógeno, termina teniendo un punto de ebullición mayor. Que igual un punto de ebullición mayor es relativo, porque después yo lo busqué y es menos 33 grados centígrados, o sea, es un punto de ebullición mayor que el resto de los hidruros del grupo. Y eso también va a jugar en la solubilidad del agua. El amoníaco es súper soluble en agua porque forma estas interacciones intermoleculares que lo recontrafavorecen. Perdón, vi en el chat y no es para mí. Por otra parte, les preguntan por las propiedades ácido-base, y efectivamente, como tienen este par electrónico acá, es una buena base de bronce del amoníaco, que ya les debe sonar de INO1, de CBC y demás. Efectivamente, este par electrónico hace que sea propenso a tomar electrones. Eso recuérdenlo. Que sea una buena base de Bronsted significa que es propenso a tomar protones, ¿sí? Y por otra parte, y esta es capaz la que uno se olvida más rápido porque no tienen tan incorporadas estas nociones, termina significando que también es una buena base de Lewis. Eso significa que puede formar aductos cediendo de alguna manera el par electrónico. ¿Ok? Y esas van a ser como los 3 puntos que caracterizan la reactividad del amoníaco. Hasta acá, no sé si vamos. Y lo último que les preguntan, sí, aductos es, eso lo pueden leer en los libros, en especial en el Atkins, lo dice un poco así, de que los ácidos y bases de Lewis interactúan ya por esto de que uno cede electrones y el otro los toma, y lo que se termina formando es un aducto, una unión de alguna manera. Y un aducto es cuando se conectan moléculas quedan conectadas por un enlace químico, y esas moléculas, ese enlace químico se formó por una reacción ácido-base de Lewis, típicamente. Es un nombre, qué sé yo. De jerga, digamos. De jerga, sí. Muy bien, cuando no sabemos qué es algo le decimos aducto, pero sí. Una unión un poco. Y bueno, lo último que les preguntan va un poco más relacionado con esto, de que, bueno, ilustra el comportamiento ácido-base en las siguientes reacciones. La primera reacción que les piden que completen es amoníaco más protón. Okay, no sé si les suena, amoníaco más protón, lo que se forma es amonio. O sea, acá lo que tenemos es que el amoníaco toma ese protón, que es típico comportamiento de base. Ay, horror. De base de Bronsted. ¿Sí? Y por otra parte, y acá un poco para venir a ilustrar esto que pregunta Nico de los aductos, es, bueno, ¿qué pasa cuando yo pongo cloruro de plata con amoníaco? Y esto capaz que les suena un poco más o capaz que no, pero lo que se termina formando, lo pueden ir a buscar, es un aducto, un complejo de plata más, o sea, acá hay 2, ¿no es cierto? Sí. 2 amoníacos terminan uniéndose a la plata, ¿sí? Y precisamente, ¿qué está pasando? Lo que termina pasando es que los amoníacos con este par de electrones que tienen súper disponible, lo que pueden hacer es interactuarlo con la plata más, recuerden que esto está. Y lo que termina quedando es esta especie cargada, porque tiene todavía la carga de la plata, fíjense que en este caso el amoníaco es neutro, y bueno, esto lo podríamos escribir de distintas maneras, lo podemos dejar así, el cloruro se va, está triste.
Y bueno, 2. Esa especie es un compuesto que vamos a llamar compuesto de coordinación, es un complejo. Vamos a ver mucho. Bueno, en Inorgánica 1 vieron un poco de eso. Vamos a dedicarnos toda la tercera parte de la materia a ver química de coordinación. O sea, por complejo Sí, vamos a hablar hasta el hartazgo, digamos, vamos a hablar de complejos en el último cacho de la materia, ¿ok? seguramente aparezca algo en metales, que es la Sí, sí. última parte digamos, de esta segunda parte. Y todo no todos los aductos son complejos. Ya les vamos a ver, cuando veamos la química ahora del nitrógeno, y sobre todo también en boros se usa mucho, que hacen esto sí, exacto, de ácidos y bases de Lewis, van a ver más ejemplos. No se preocupen mucho por la palabra. Sí, como que ahora lo estamos viendo por primera vez y para que lo tengan en cuenta, después cuando empecemos a ver cosas con complejos, el amoníaco va a aparecer un montón. De hecho, en el laboratorio habría aparecido un montón, ya un par de reacciones así. Más que nada es que tengan en cuenta esta reacción que hasta ahora, digamos, no tenían por qué saberla, pero tener en cuenta que así es como se comportaría el amoníaco actuando como una base de Lewis. Pero acá tienen como un primer ejemplo, después lo vamos a discutir mejor. No sé si les queda alguna pregunta más con esto. El estado de agregación es acuoso, ¿no? Porque no Sí. lo veo bien. Sí, lo escribí. Pasa que yo lo escribo con C, sí, es acuoso. Bárbaro. Ahí están tirando spoilers en el chat. Bueno, y lo último, a ver hasta dónde llegamos, es el problema 4, que es sobre óxidos. En general está bastante copado, como lo unificaron. Lo dividí en 3 partes. me copó. Lo dividí en 3 partes, que es una primera parte dedicada al óxido nítrico, una segunda parte dedicada a óxidos de nitrógeno en general, y una tercera de óxido de fósforo. Y después, perdón, y una cuarta de oxoácidos, así que vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, en principio, lo primero que les hablan es del óxido nítrico, esta molécula NO. Les pidan, describan las principales estructuras resonantes que localizan el electrón desapareado sobre el N y sobre el O. Y se fijan, y esto sí es una característica del grupo, es que los óxidos de nitrógeno siempre las Lewis van a ser feas, y les van a costar, y es cómico que aparece ya en esta, que parece una molécula muy tonta, y que sin embargo pueden pasarse un rato pensando esta Lewis, porque si se fijan, si contamos acá los electrones, lo que tenemos es 5 y 6, son 11 electrones. Es decir, tenemos 5 pares y un electrón suelto, es una especie de radical, un electrón desapareado. Entonces, por suerte, bueno, en la conectividad en este caso no hay mucho que hacerle. Los pueden alojar, no sé, lo tienen que ir pensando. Si yo pusiera seguro que este enlace tiene que existir, acá me gasto un par, si hago 2, 3, 4, 5, me va a quedar el nitrógeno sin cumplir el octeto, es decir, que voy a necesitar un doble enlace. Entonces acá ya gasté 2 pares, 3, 4, 5. Y me queda este electrón desapareado. Esta es una posible estructura para el óxido nítrico. Si pensamos en cargas formales, fíjense que en el oxígeno lo que tenemos son 6 electrones de valencia, menos 4, menos 2, o sea, carga formal 0, y en el nitrógeno 5, menos 3, menos 2, 0. Pero fíjense que esta no es la única estructura posible de resonancia. Yo podría plantear que, como me dice bien el enunciado ya tirándome un centro, que este electrón desapareado quede sobre el oxígeno, ¿no? Podría plantear algo de este estilo. Fíjense que si miramos esta Lewis, lo que tenemos son 5, menos 4, menos 2, es decir, menos 1 para acá, y acá tenemos 6, menos 3, menos 2, más 1. Y estas son las estructuras resonantes que me estaban pidiendo, con el electrón desapareado en uno y otro lado. Hasta acá vamos. No me piden que opine mucho más, no sé ustedes, ¿se puede decir que la primera aporta más? Bueno, en general, sí terminamos teniendo preferencia por las estructuras de Lewis que minimizan la carga formales. En principio las dos aportan, pero sí, una buena suposición sería eso.
Después Sí, el programa nos va a por llevar. eso, tal cual, un poco por eso está escrito así el problema, o sea, para que escriban la estructura que deja o sea, si ustedes les dicen dame la estructura de Lewis del NO, yo como que terminaría esencialmente haciendo la estructura de arriba porque me deja cargas formales de 0 en ambos átomos y bueno, queda así, digamos. Y es como que el que no complete el octeto es el menos electronegativo, entonces, bueno, ok. De entre los dos, digamos, me tengo que elegir a quién no completaría el octeto y bueno, me quedo con el nitrógeno porque es menos electronegativo que el oxígeno. No iría a la segunda estructura. Sin embargo, vos mirás literatura y lo que se habla de la química del nitrógeno y esencialmente hay mucha discusión y mucha charla sobre que esas dos estructuras, la estructura que deja el punto sobre el oxígeno también tiene un peso importante, existe, digamos, y la gente la usa para explicar cosas. Entonces, nada, el problema está escrito para guiarte a que le escribas a la otra también, solo porque va a servir para discutir más adelante y porque realmente la gente habla de esa estructura como una estructura importante. De nuevo, no sé si va a quedar 50-50, digamos, o sea, como lo mismo que charlábamos en el problema de antes, eso es algo que vamos a discutir a lo largo del problema, digamos, pero bueno, pero el ejercicio está informándote, digamos, de que estas dos estructuras son relevantes, ¿ok? Así que nada, vos las dibujás. La de arriba es la natural, entre comillas, la de abajo es un poco menos natural, pero bueno, evidentemente existe porque lo dice el enunciado. Y se los estoy contando yo ahora. ¿Okay? Y lo otro que les piden es encarar, bueno, el NO, pero ahora usando teoría de orbitales moleculares, calcular el orden de enlace. Y bueno, acá de nuevo puedo hacer mi magia. Fíjense que en este caso, nada, busqué los orbitales moleculares del NO y efectivamente se desordena el orbital sigma también en este caso. Nada, eso no le vamos a dar mucha pelota. O sea, en el caso de nitrógeno 2 y esos tienen que saberlo. Cuando ya les doy esto es más difícil predecirlo y no sé qué opinan Juan y Marian, pero calculo que Sí, no habría sé. que buscarlo y si no, no es un crimen ponerlos mal, digamos. Ponerlos al No, revés. y si fuera importante para el problema ponernos en el orden correcto, en general se los También. vamos a dar. O a decir. Totalmente. Así que nada, o sea, yo la busqué en bibliografía, tengo esta, pero digo, no se preocupen, no se estresen por eso. Y fíjense que, bueno, lo que tenemos que llenar efectivamente son los 11 electrones, entonces 2, 4, 6, 8, 10, y me queda el electrón desaparecido en un orbital pi antiligante. Les piden el orden de enlace, si se fijan, el orden de enlace, de nuevo, van a ser los... Cada tanto hago cualquiera. Van a ser los electrones en orbitales ligantes menos los que están en orbitales antiligantes. De nuevo tenemos 8 electrones en orbitales enlazantes, y tenemos 3 ahora en antienlazantes, dividido 2, lo que les va a quedar es un orden de reacción 2,5, que efectivamente viene un poco a jugar con esto de que teníamos este doble enlace. Y lo último que les están preguntando es intentar hacer esta conexión entre orbitales moleculares y Lewis, y les preguntan, bueno, en base a todo esto que estás mirando, ¿cuál de las estructuras resonantes te parece que tiene más peso? Y acá les pregunto yo a ustedes, ¿qué les parece? ¿Qué conclusión podrían sacar? ¿Cómo lo pueden asociar un modelo con el otro? Como ya contó Juan, tenemos un poco una idea de cuál esperamos que sea el que tiene más peso. Pero está bueno también hacer esta conexión. Ok, Pilar dice, la primera espera que tengo más peso, ok. Y eso capaz que lo podríamos pensar de nuevo, que es un poco lo que comentaba Juan, pensando en las cargas formales y sin hacer teoría de orbitales moleculares. El diagrama de orbitales moleculares, ¿qué es lo que me está diciendo para favorecer esa estructura? Que el electrón libre está en un orbital del orbital atómico de nitrógeno. Me escuché justo la mitad, pero viene por ahí, y por ahí Marian le está diciendo, igual, ojo con lo que están escribiendo, porque dice, está más cerca del 2p del nitrógeno. La manera bonita de decirlo sería, bueno, el orbital molecular en el que se aloja este electrón desapareado tiene mayor carácter de nitrógeno, de orbital 2p de nitrógeno, que del orbital del oxígeno, tiene mayor aporte. Recuerden que esto es lo que habíamos hablado al principio, de que los orbitales moleculares salen de hacer cuentas. En esas cuentas lo que hago es una combinación lineal de orbitales atómicos, y esas combinaciones lineales tienen coeficientes. Yo acá lo que esperaría, y eso en general lo hablamos, es que cuando la energía del orbital molecular es más cercana a un dado orbital atómico, eso en general significa que el coeficiente de ese orbital atómico es el más grande. Entonces, más bien, lo que están diciendo por ahí, la idea es esto de que, bueno, este orbital molecular tiene mayor carácter de nitrógeno, y es en el que está alojado el electrón desapareado. Entonces, tiene sentido pensar que, efectivamente, el electrón desapareado está más bien en el nitrógeno.
Amo, Juli puso las palabras clave y todo. ¿Se ve lo que dije? ¿Se cierran? Y de nuevo, acá no lo mencioné, ¿no? Pero es verdad lo que andan diciendo por ahí, que si tuvieran que construir este diagrama de orbitales moleculares, lo que están mirando para ubicar los orbitales atómicos en la línea de energía, que nunca escribimos, es efectivamente la electronegatividad, que me lleva más para abajo, el oxígeno que el nitrógeno. Una pregunta. Sí. Cuando hago los orbitales moleculares, ¿cómo me doy cuenta? Viste que cuando en el nitrógeno nosotros teníamos el orden, cuando pasamos en el nitrógeno 2 y en el oxígeno 2, por ejemplo, el orden cambiaba. Sí. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es el orden? No, eso es lo que les decía, no te das cuenta, no es fácil darte cuenta. O sea, ustedes cuando van en la línea de homonucleares de, qué sé yo, nitrógeno 2, oxígeno 2, flúor 2, litio 2, todas las que hacían, saben que del litio al nitrógeno 2 existe este orden como está acá, el oxígeno y el flúor no. Hasta ahí, eso sí, esperamos que más o menos lo sepan. Pero ahora cuando te empiezo a hablar de óxido nítrico, y bueno, ya no sé, la realidad es esa. O sea, yo fui, lo busqué en bibliografía, es así, pero si lo hubieran armado ustedes, si lo hubieran hecho al revés, tampoco estaba mal. Cualquier cosa que hagan va a estar bien, gente, de nuevo, no. Sí. No se maten con eso. Bueno. Eso entonces por el lado del óxido nítrico, seguro en la teórica van a ver más. Y bueno, después pasa el tema al resto de los óxidos de nitrógeno, las preguntas que, bueno, acá les piden un montón de Lewis. ¿Qué hora es? Bueno, no sé, tenemos tiempo para hacer alguna, aunque sea para verlas, porque bueno, las Lewis de estos óxidos de nitrógeno terminan siendo un poco traicioneras a veces. Fíjense, no sé, podemos mirar, a ver. Tenemos esta del dióxido de nitrógeno, fíjense que les va a terminar pasando un poco lo mismo en el óxido nítrico, en el caso de que van a tener un electrón desapareado, van a tener que elegir dónde lo alojan, pero fíjense de plantear todas las alternativas que se les ocurran. Y no me voy a meter en esa, no sé, por hacer alguna, podemos hacer la del trióxido de nitrógeno. No me acuerdo si esta estaba ya en el taller, porque me acuerdo que una de estas apareció. Pero en el taller. Creo que hicimos en eso primera clase. No me acuerdo, fue hace tanto tiempo. Sí, mal. Bueno, lo bueno es que la pueden buscar ahí. Si no, podemos hacer esta otra, que es un poco más nueva, capaz está buena. Y claro, no me acuerdo si es la de 5 oxígenos. Me acuerdo en el taller hablamos de 2, pero medio que empezamos a divagar. Vamos a probar por acá. Fíjense, bueno, de nuevo, las Lewis, lo primero que tienen que hacer es contar los electrones, son 10, ¿estoy diciendo bien? 6 por 4, sí. Tienen 34 electrones, es decir, 17 pares. Y bueno, acá en general se cumple bastante que mandan, cuando tienen los óxidos de nitrógenos, los átomos más grandes al centro, excepto algún caso, que es en especial este, que tiene un oxígeno que anda puenteando. Pero más o menos, tomando esos criterios para Lewis les va a ir bien. Entonces ponen los oxígenos en la periferia, el nitrógeno que es más grande en el centro, y acá entran a armar, ¿no? Primero siempre, fíjense cuando hacen los Lewis, de poner los pares electrónicos que dan el enlace, si no les van a quedar átomos sueltos, es cualquiera. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Después pueden ir planteando, bueno, los que van primero en los átomos más electronegativos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Acá se me acabaron los electrones, pero, oh sorpresa, me están quedando los nitrógenos que no cumplen el octeto, ¿no? Entonces tengo que corregirlo de alguna manera, y ahí recurro a los enlaces múltiples. En este caso puedo dejar un doble enlace en cada oxígeno nitrógeno, y con eso ya me saco este problema de encima. Entonces, por ejemplo, si pongo un doble enlace acá y un doble enlace acá, ahí estamos bien, ¿no? Todo el mundo cumple el octeto. Si vemos las cargas formales, este oxígeno va a ser 0, estos oxígenos van a ser 0, estos oxígenos van a tener -1, y el nitrógeno, que son los dos iguales en este caso, van a tener carga formal +1. Y ahora la gran pregunta es, bueno, ¿esta es la única estructura que puedo proponer? Y ahí les pregunto a ustedes. ¿Hay resonancia? ¿No hay resonancia? No, se puede haber resonancia con los oxígenos dobles enlace y los que tienen cifra enlace, ¿no? Perfecto, o sea, estos dobles enlaces nitrógeno-oxígeno no tienen por qué darse con este, se puede dar con este otro. Entonces, una estructura de resonancia posible
podría ser mover esto de esta forma, y bueno, después hay más, ¿no? Porque también puedo mover esta, tengo la combinación de las 4 dobles enlaces, o como yo los quiera poner. Y otra pregunta que les podría surgir, todas estas estructuras de resonancia van a tener la misma carga formal, así que en principio aportarían por igual, uno se imaginaría. La otra pregunta que les puede surgir es, bueno, ¿y qué pasa si pongo el doble enlace en el nitrógeno? ¿Por qué no? Fíjense, pensémoslo un poco, ¿no? Tenemos acá dos pares, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Fíjense que cuando intento armar esta estructura, que me está ya cumpliendo el octeto de los nitrógenos, se me acaban los electrones antes de poder cumplir el octeto a todos los oxígenos. Y acá no puedo hacer nada, ¿no? Porque fíjense, este no cumple el octeto, y no puedo dar un doble enlace acá porque estaría expandiendo el octeto del nitrógeno. Entonces, esta estructura se tienen que preguntar, ¿esto tiene sentido? La respuesta es no, no tiene sentido porque no puedo cerrar este doble enlace del nitrógeno de una manera que garantice el octeto para todos. ¿Sí? Y en ese sentido, todas estas estructuras de óxidos de nitrógeno van a ver que tienen esto, o sea, tienen que pensar las resonancias, a veces no es tan fácil darse cuenta que va a funcionar y que no, y muchas veces como que van a tener distintos tipos de dobles enlaces que mover y ver si tiene sentido moverlos o no. Fíjense que acá sí. Ceci sacó una conclusión súper importante, que es que el enlace entre los dos nitrógenos sí o sí va a tener como carácter de enlace simple únicamente, y eso nos va a ser útil en alguno de los problemas que siguen. De hecho, también pueden ver que si hicieron esta, es fácil hacer alguna de las otras que están en la lista, simplemente partiendo un enlace. Nico tiene la... Sí, dijo alguna cosa muy detallista, pero ahí en las estructuras de Lewis, ¿da lo mismo ponerlos así inclinados que como verticales? Sí, así los oxígenos, tipo ponerlos en una línea así. Sí, eso. Sí, da lo mismo. Bueno. Eso es un vicio químico de que uno ya medio predice la geometría y le empieza a dibujar en Lewis, pero Lewis no tiene geometría, o sea, en claro, realidad eso es lo que está me mal lo que confunde hago a yo. veces. Sí, obvio. No hay drama. Está bien, gracias. Sí, la Lewis la haces como mejor te guste. No, a mí también me gusta hacerlo así, pero digo que me confundía esto. Por eso, no, pero lleva como acá hay un trabajo de que ya estoy pensando de antemano cómo espero que quede. Gracias. Sí, cualquiera está bien. Bueno, fíjense lo que les dijo ahí Juli, de que esta Lewis la estira del centro para otra Lewis, que se puede pensar rompiendo acá un enlace. Ese me encantó. Y bueno, no sé, hagamos una más, la del nitrógeno 2, esa es la que estaba, la del oxígeno 5, vamos a hacer esta otra entonces, porque es importante para los puntos que siguen, capaz tenerlas un poco en cuenta. Esta, piénsenla, búsquenla. Y la otra es nitrógeno 2, oxígeno 3. Acá lo que tenemos es 18 más 10, ¿no? 28 electrones. Y bueno, acá este es un caso medio maldito de que la conectividad es difícil de pensar. No hay muchas opciones, igual si queremos poner los nitrógenos al centro, pero uno como que podría empezar a flashear y si pongo un oxígeno puenteando, bueno, no va, o sea, les ahorro ese razonamiento. La conectividad es de este tipo. Y eso va un poco con algo que habíamos hablado en el Discord, de que muchas veces en Lewis la conectividad no es tan trivial de pensar. Y acá lo que tienen es entonces 28 electrones, 14 pares. Bueno, vamos tirando. 1, 2, 3, 4. Empiezo por los oxígenos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bueno, 11, 12, 13 y 14. ¿No? ¿Tengo bien? Sí. Bueno, si se fijan... esa es la que estaba en la serie 1. Bueno, la repasaremos. Es importante igual que tengan estas dos porque van a Sí, esa creo que la hice yo, porque te acuerdas que discutimos que esa otra existía, pero que en realidad no era el óxido de nitrógeno. Bueno, creo que entonces, la del 5 creo que está en el taller. Entonces, directamente ni me meto. Se las dejo para que la vuelvan a pensar. Más que nada, igual, el problema es trabajar con la conectividad de esa. Si quieren, pasemos al problema E para cubrir estos 5 minutitos, que les habla de otra Lewis,
del óxido de dinitrógeno, y les pregunta, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo puedo plantear? ¿Así o así? Y bueno, de nuevo, acá tienen 16 electrones. Entonces, bueno, como planteo tendrían que pensar las Lewis que se les ocurran para las dos. Por un lado acá podríamos decir, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me quedé corta. Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Voy a tirar dobles enlaces, ¿no? Ah, qué mal. Puedo tirar dobles enlaces. Esta sería una opción. ¿Esto qué me deja? Me deja nitrógeno más 1, me deja acá, este nitrógeno tiene 5, menos 6, menos 1, y este oxígeno 0. En principio, esta es una buena opción. Se les podría ocurrir otras maneras de completar el octeto, y de otras formas de resonancia que son medio más locas, que es lo que les digo de que esta guía hay que flashearlo un poco más con las Lewis, que podría ser meter un triple enlace. Y en principio yo el triple enlace lo podría tirar para donde yo quiera. Después, ¿cuál es la más linda? Hay que pensarlo en función de las cargas formales, ¿no? Si tiro este triple enlace, acá me queda así, y esta me queda de este estilo, y acá me queda lo opuesto, ¿no? Estas serían las estructuras de resonancia que a mí se me ocurren para esta conectividad. Fíjense, bueno, el nitrógeno queda más 1, el del centro siempre. En este caso me queda un oxígeno menos 1, y si se fijan, este nitrógeno les va a quedar, ¿estoy diciendo bien? Menos 1, sí. Este nitrógeno va a ser 5, menos 2, menos 3, o sea 0, y acá les va a quedar, el oxígeno va a ser 6, menos 2, menos 3, o sea también va a ser más 1. Y este nitrógeno va a ser 5, menos 6, menos 1, es decir, va a ser menos 2. ¿Qué estructura de Lewis les parece más bonita de estas? Y este es como el momento de pensar. La del medio. ¿Está acá? Sí, estoy de acuerdo. Fíjense que esta, a ver, ¿qué tiene? Esta no me gusta tanto porque me está aumentando las cargas formales medio innecesariamente, porque tengo otras opciones mejores que minimizan la carga formal, y encima estoy dejando un nitrógeno menos 2 y un oxígeno más 1, medio no tiene tanto sentido. Piensen que el oxígeno es el más electronegativo, si espero que alguien esté cargado negativamente, espero que sea el oxígeno. Y acá pasa precisamente esto, estas minimizan la carga formal más o menos de la misma manera, pero ¿qué pasa? Esta deja la carga formal menos 1 del oxígeno, y esta la deja en el nitrógeno, y no me gusta tanto. Igual, son todas estructuras resonantes, pero sí, si alguien me pregunta, bueno, ¿cuál esperás que juegue más? Yo te diría, bueno, esta. Y después, lo otro que les preguntan es por esta otra conectividad, que bueno, son 16 electrones, les va a terminar pasando, creo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí, les termina pasando lo mismo. Yo soy muy lenta con las Lewis, es una cosa que las tengo que escribir y reescribir. Ahí vamos, 8 pares electrónicos, esta es una manera de mandarlos, y de nuevo, podría decir, bueno, podría mandar un triple enlace, ¿no? Y bueno, podría mandarlo acá y la otra. O sea, voy a dejar los puntos suspensivos para que entiendan de qué podría ir para los dos lados. ¿Qué pasa con esto? Bueno, hay que ver las cargas formales, de nuevo. Este oxígeno de acá me está dejando más 2, y estos nitrógenos están menos 1 cada uno. Y en este caso lo que tengo es, de nuevo, este más 2, y acá tengo el nitrógeno menos 2 y el nitrógeno 0. Entonces, habiendo hecho estas Lewis, tienen como dos criterios para decir, bueno, ¿qué conectividad les gusta más? Los escucho. Y hay como dos maneras de razonar. En la otra estructura que invierte el triple enlace quedaría lo mismo, pero la carga formal quedaría menos 2 en el de la izquierda y 0 en el de la derecha. Sí. Formalmente tendrías que escribirla, ¿no? Porque es una estructura más de resonancia. Sí, es igual. Le puse puntos suspensivos para no seguir, pero sí. A Caironi no le gusta ninguna. Bueno, ahí Lucía votó por el NNO. Hay que votar por alguno. Tanto por minimizar las cargas formales, como por no localizarlas sobre los oxígenos, como por localizar las cargas negativas sobre los oxígenos, sería el NNO, porque nosotros dos están las. Perfecto, sí. Viendo las cargas formales, las que más cierran andan por acá, ¿no? Yo, y en particular énfasis en que la tercera estructura de la izquierda no va ni un poco. O sea, eso así, baneada, ¿ok? No claro. Me pongan eso. O sea, la escribimos como para mostrar, digamos, para convencernos de que es una mala estructura. Las principales estructuras que contribuyen al NNO, digamos,
son la primera y la segunda, ¿ok? La tercera es como refruta. Fíjense que la segunda, vimos la estructura de Lewis del nitrógeno antes. Es como lo mismo, solo que el par que está compartido por el oxígeno, en el nitrógeno era un par libre, y vino un átomo de oxígeno con sus 6 electrones de valencia. Entonces esa estructura esconde el enlace triple nitrógeno-nitrógeno, que es el que hablamos antes que era súper fuerte. Claro. Ahí también tenemos un tip para saber cuál es la que más va a pesar. Exacto. Y lo otro que siempre es válido es esto de que, bueno, cuando yo pongo esto, está bien que acá no hay tanta diferencia en el tamaño de los átomos, porque al fin y al cabo están al lado, literalmente. Pero es cierto que, de nuevo, se cumple esto de que meter el átomo más grande en el centro me ayuda a separar mejor las densidades electrónicas y termina ganando. O sea, hay un montón de cosas. Puedo analizar las cargas formales, puedo analizar esto que dice Juli que está re bueno, de que, pero acá forma el triple enlace de nitrógeno y le gusta, y es la única que lo forma. Y también está esto del tamaño, o sea, que es más favorable. Y ya son las 11, así que creo que lo dejo acá. Pero bueno. Vamos. Bueno, joya, gente. La clase que viene vamos a seguir con la guía de nitrógeno. Vamos a casi terminarla, probablemente. Y bueno, así que nada, nos vemos el viernes. Si tienen alguna duda, consulta, sugerencia, lo que sea, nos quedamos un rato más y respondemos lo que quieran. Acuérdense, repito, de que la clase teórica no van a ser sincrónicas ahora por las próximas 3 clases, o sea que van a tener en algún momento información que va a subir Fabio Doktorovich, que es el profe que va a dar los temas de nitrógeno y de carbono. Lo van a tener en alguna parte del Classroom o en lugares varios, pero bueno, por las próximas 3 clases, digamos, no es que se va a dar clase presencial en Zoom, como venimos hasta ahora. Después sí se retoma, la teórica, ¿no? Nosotros Nosotros seguimos todo normal, miércoles y viernes acá, firmes. ¿Ok? Bueno, eso.